Nunca imaginé que el silencio de mi propia casa pudiera ser tan ruidoso, tan cargado de presagios como aquella tarde de martes en Coyoacán. Regresé antes de tiempo. El doctor había cancelado mi cita de cardiología a última hora, una de esas casualidades que uno en su ingenuidad llama molestias, pero que Dios, en su infinita sabiduría, utiliza para salvarnos la vida o para destrozarnos el corazón. Entré sin hacer ruido. No fue intencional, simplemente soy una mujer que ha aprendido a moverse como una sombra en su propio hogar, desde que Sofía, mi nuera, decidió que mi presencia le estorbaba. Las bugambilias del patio dejaban caer sus flores moradas sobre el suelo de cantera, y el único sonido que esperaba encontrar era el gorgoteo de la fuente de piedra. Pero encontré algo más, algo que heló la sangre en mis venas de enfermera jubilada, acostumbrada a ver la muerte de frente pero nunca jamás esperándola en la sala de mi propia casa. Me detuve en el pasillo con la mano aún en el picaporte de madera tallada. La puerta de la sala estaba entreabierta. Desde allí vi la espalda de Sofía. Estaba de pie mirando hacia el jardín, con esa postura altiva que siempre me hacía sentir pequeña, como si yo fuera la invitada y ella la dueña de todo lo que mi esposo y yo construimos con tanto sacrificio. Sostenía el teléfono con una mano y con la otra se alisaba su cabello perfecto, ese cabello de peluquería cara que mi hijo Mateo pagaba sin rechistar. Pero lo que me detuvo no fue su postura, fue su voz. No era la voz dulce, esa voz empalagosa con la que me decía suegrita cuando Mateo estaba presente. No, era una voz fría, metálica, una voz que cortaba el aire como un bisturí oxidado. «Tranquilo, mi amor, deja de ser tan paranoico», dijo ella, y soltó una risa breve seca que retumbó en las paredes de mi alma. «Ya está hecho. Sí, acabo de terminar». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, una advertencia primitiva que me gritaba «huye». Pero mis pies estaban clavados al piso. Me acerqué un paso más conteniendo la respiración, rezando a la Virgen de Guadalupe para estar equivocada, para que estuviera hablando de cualquier cosa, de una compra, de un despido, de cualquier banalidad de su mundo superficial. Pero entonces Sofía pronunció las palabras que cambiaron mi vida para siempre, las palabras que borraron a la Elena madre y dieron a luz a la Elena vengadora. «Ya corté los frenos», estúpido, susurró, pero con una claridad aterradora. «Va a aparecer un accidente perfecto. Una vieja de 65 años, con reflejos lentos, y un coche que, seamos honestos, ya debería estar en la chatarra. Nadie va a sospechar nada. Nos vemos en su funeral mañana. Prepara el traje negro porque vamos a ser millonarios». El mundo se detuvo. Literalmente sentí cómo el eje de la tierra dejaba de girar. Mi mano se llevó instintivamente a la boca para ahogar un grito que nació en mis entrañas pero que murió en mi garganta. «Nos vemos en su funeral mañana». La frase rebotaba en mi cabeza una y otra vez con la violencia de un martillazo. No estaba hablando de una mascota ni de un negocio. Estaba hablando de mí, Sofía, la mujer que dormía cada noche junto a mi único hijo, la mujer a la que yo había intentado querer a pesar de sus desprecios, acababa de sentenciarme a muerte con la misma naturalidad con la que se pide un café. Mis piernas se volvieron de gelatina. Me apoyé suavemente contra la pared fría, sintiendo cómo el sudor helado empapaba mi blusa. Mi corazón, ese corazón que el cardiólogo iba a revisar, esa tarde latía con tal fuerza que temí que ella pudiera escucharlo desde la sala. Era un tambor de guerra anunciando el fin de mi inocencia. Quise entrar, quise gritarle, quise abalanzarme sobre ella y preguntarle por qué le había hecho yo, aparte de darle un techo y amar a su marido. Pero mis años en el hospital me habían enseñado algo crucial. En una emergencia, el pánico es tu peor enemigo. Si entraba ahora, si la confrontaba sin pruebas, ella lo negaría todo. Le diría a Mateo que estoy loca, que estoy senil, que invento cosas. Y Mateo, mi pobre y ciego Mateo, le creería a ella. Siempre le creía a ella. Antes de continuar, te pido algo sencillo, de corazón a corazón. Si alguna vez has sentido que la traición viene de quien menos esperas, o si crees que esta historia debe ser escuchada para que ninguna madre sufra lo que yo sufrí, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí ningún dolor se cuenta en vano, y tu apoyo es lo que nos da fuerza para destapar la verdad. No dejes que el silencio gane. Con una mano que temblaba, como una hoja al viento, saqué mi celular del bolsillo de mi suéter. Gracias a Dios, mi nieto, hijo de una sobrina, porque Mateo aún no me daba nietos, me había enseñado a usar la grabadora de voz hacía unos meses.
Para que grabes tus recetas, tía, me había dicho. ¿Quién diría que no grabaría una receta de mole, sino la receta de mi propio asesinato? Deslicé el dedo por la pantalla, rezando para no equivocarme, para no activar un sonido por error. Presioné el botón rojo de grabar. Y esperé. Necesitaba más. Necesitaba que repitiera su veneno. Sofía seguía hablando paseándose por la sala como una leona enjaulada, dueña y señora de mi destino. No, Julián, no seas cobarde, dijo ella, y ese nombre Julián fue otra puñalada. No estaba hablando con Mateo. Mi hijo estaba en la oficina. ¿Quién era Julián? Un amante, un cómplice. La vieja va a usar el coche hoy. Ayer me aseguré de meterle la idea en la cabeza. Le dije que debía salir, que le hacía falta aire. Es tan estúpida, tan manejable. Se tragó el cuento de que soy la nuera preocupada. Mañana, cuando se estampe en esa curva bajando hacia el centro, todo se acaba. El seguro es nuestro, la casa es nuestra, y por fin me libro de esa momia que huele a naftalina. Momia que huele a naftalina. Las lágrimas rodaron por mis mejillas calientes y silenciosas. No era tristeza, era rabia, pura y dura rabia líquida. Yo, que había trabajado turnos dobles durante 40 años para que a Mateo no le faltara nada tras la muerte de su padre. Yo, que había acogido a esta mujer en mi casa cuando dijeron que tenían problemas económicos. Yo no era una momia, yo era doña Elena Castillo, y ella acababa de cometer el peor error de su miserable vida, subestimarme. Guardé el teléfono con la grabación activa en mi bolsillo, asegurándome de no hacer ni el más mínimo ruido. Ahora tenía que salir. Tenía que salir de mi propia casa, como si fuera una ladrona, antes de que ella se diera vuelta y me viera. Si me veía, sabía que no tendría oportunidad. Una mujer capaz de cortar los frenos de un coche no dudaría en empujarme por las escaleras y decir que me tropecé. Di un paso atrás. La madera del suelo crujió. Fue un sonido leve, casi imperceptible, pero en ese silencio mortal sonó como un disparo. Sofía dejó de hablar. «¿Hola?», preguntó con voz alerta. Me congelé. No respiré. Me hice una con la sombra del pasillo, rogándole a todos los santos que no se acercara. «Va, debe ser el gato del vecino», murmuró para sí misma, y volvió a su conversación telefónica. «Te llamo luego, tengo que prepararme para actuar la escena de nuera, devastada cuando nos den la noticia». Aproveché ese instante. Retrocedí paso a paso, midiendo cada movimiento hasta llegar a la puerta principal. La abrí con un cuidado quirúrgico, deslicé mi cuerpo hacia afuera y cerré sin hacer el clic final hasta que estuve segura. Una vez en la calle, el aire fresco de la tarde me golpeó la cara, pero no pudo limpiar la suciedad que sentía por dentro. Caminé hacia mi coche, ese Volkswagen sedán gris que había cuidado con tanto esmero durante años. Estaba estacionado en la acera bajo la sombra del jacaranda. Lo miré y sentí náuseas. Ese vehículo que tantas veces me llevó a la iglesia, al mercado, a visitar amigas, ahora era una trampa mortal, una jaula de metal diseñada para aplastarme. Mi mente funcionaba a una velocidad sobrenatural, conectando puntos que antes mi corazón de madre se negaba a ver. Todo tenía sentido ahora con una claridad aterrorizante que me daba vértigo. El comentario casual de esta mañana por suegrita: «¿Por qué no va a visitar a su amiga Clara hoy? Hace mucho que no sale, se le ve pálida». La insistencia de ayer para pedirme las llaves por «présteme su coche». «Un momento, suegrita. El mío está bloqueado por el camión de la basura y necesito ir rápido a la farmacia». Se lo había llevado durante 2 horas. 2 horas para ir a una farmacia que está a 10 minutos. Había regresado sudada con las manos sucias, que corrió a lavarse diciendo que se le había ponchado una llanta y tuvo que cambiarla. ¡Qué estúpida fui! No estaba cambiando una llanta. Estaba debajo de mi coche con un alicate en la mano, cortando mi vida pedazo a pedazo. Me subí al coche. Mis manos temblaban tanto que apenas pude meter la llave en el contacto. Sabía que era una locura moverlo, pero no podía quedarme allí frente a la casa expuesta. Si Sofía salía y me veía, sospecharía. Tenía que alejarme. Solo unas cuadras. Solo lo suficiente para pensar. Encendí el motor. El rugido familiar del coche me pareció ahora el gruñido de una bestia herida. Pisé el freno suavemente. Funcionaba. Todavía funcionaba. Recordé lo que mi esposo, que en paz descanse, me había enseñado sobre mecánica. Cuando cortan una línea de freno, a veces queda un poco de líquido, un poco de presión residual. Funciona una vez, tal vez 2. Y luego, el vacío. El pedal se va al fondo, y tú te vas al abismo.
Manejé con el alma en un hilo, a vuelta de rueda, rezando en cada metro. Ave María Purísima, no me desampares. Avancé 2 cuadras, doblé la esquina y me estacioné frente al parque, lejos de la vista de mi casa. Apagué el motor y me dejé caer sobre el volante. El llanto vino entonces fuerte, doloroso, un llanto que me sacudía los hombros. Lloraba por mí, sí, pero lloraba más por Mateo. Mi hijo dormía con un monstruo que me llamaba momia, y planeaba gastar mi dinero con un tal Julián sobre mi tumba todavía fresca. Pero el llanto duró poco. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Miré mis ojos en el espejo retrovisor. Estaban rojos hinchados, pero había algo nuevo en ellos. Una chispa dura fría que no estaba allí hace una hora. La Elena sumisa había muerto en ese pasillo. Saqué mi celular de nuevo y marqué el único número en el que podía confiar. Don Chuy, dije, y mi voz sonó extraña ronca. Necesito que venga ahora mismo. Estoy en el Parque de los Viveros, por la entrada 3. Traiga sus herramientas y su cámara. No pregunte. Solo venga. Es de vida o muerte. Colgué. Miré hacia mi casa oculta tras los árboles a lo lejos. Sofía pensaba que mañana sería mi funeral. Pobre ilusa. No sabía que el funeral que se estaba preparando no era el mío. Era el de su libertad. Me ajusté el rosario. En la muñeca respiré, hondo, y esperé. La guerra había comenzado y ella no tenía idea de con quién se había metido. Me quedé allí sentada dentro de mi Volkswagen gris, estacionada bajo la sombra de un árbol viejo en el borde de los viveros de Coyoacán. Mis manos seguían aferradas al volante, los nudillos blancos, por la fuerza con la que apretaba el cuero desgastado. No me atrevía a moverme. Cada vez que pasaba un camión o escuchaba una sirena a lo lejos, mi corazón daba un vuelco. Me sentía como una fugitiva, una criminal huyendo de la escena del crimen, cuando en realidad la única víctima era yo. Pero lo más doloroso no era el miedo a morir en una curva sin frenos. Lo más doloroso era la certeza absoluta de que mi asesina estaba ahora mismo en mi sala, sirviéndose una copa de vino, celebrando mi inminente final. Y esa asesina había llegado a mi vida con una sonrisa perfecta y un ramo de flores hace 5 años. Mientras esperaba a Don Chuy, el tiempo parecía estirarse como un chicle amargo. Cerré los ojos y en la oscuridad de mis párpados vi mi casa. No la casa fría y hostil de ahora, sino mi hogar de antes. Aquel refugio lleno de luz donde el olor a café de olla y pan dulce recibía a cualquiera que cruzara el umbral. Todo eso murió el día que Mateo trajo a Sofía. Recuerdo ese domingo como si fuera una cicatriz reciente. Mateo entró con esa mirada de cachorro enamorado que me partió el alma, porque supe con ese instinto de madre que rara vez se equivoca que ya lo había perdido. «Mamá, ella es Sofía», dijo. Y allí estaba ella, alta, impecable, con ropa de marca, que costaba más que mi pensión de 3 meses, mirándome de arriba abajo, como si yo fuera un mueble viejo que desentonaba con la decoración. «Mucho gusto, señora Elena», dijo, extendiendo una mano flácida y fría. «Mateo me ha contado tantas cosas, pintorescas, sobre usted, pintorescas». Esa fue la primera pedrada. No dijo bonitas ni interesantes. Dijo pintorescas, esa palabra que la gente rica usa para describir la pobreza digna o la vejez que les molesta. Su mirada recorrió mi sala, deteniéndose en mis tapetes bordados a mano y en mis figuras de cerámica. Hizo una mueca casi imperceptible, un leve fruncimiento de nariz, como si hubiera olido algo podrido. En ese momento supe que ella no venía a integrarse a nuestra familia. Venía a colonizarla. Venía a borrarme. Y Mateo, mi dulce Mateo, estaba tan cegado por su belleza y sus modales de niña bien que no vio el desprecio en los ojos de ella. Él solo veía a una diosa. Yo veía a una depredadora calculando cuánto valía la piel del oso antes de cazarlo. Si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia, si alguna vez has notado cómo te desplazan poco a poco de tu propio hogar, quédate conmigo. ¿Desde dónde me estás escuchando ahora? Escríbelo en los comentarios. Quizás al compartir nuestra ubicación nos demos cuenta de que aunque nos quieran hacer sentir solas, somos un ejército de mujeres que resisten en silencio. La invasión fue lenta, sutil, como la humedad que se filtra en las paredes, y que no notas hasta que la pintura se cae a pedazos. Al principio fueron comentarios inocentes. «Suegrita, esa blusa,
Ya no se usa, parece de película de terror antigua. Ay, Elena, otra vez hizo mole. Es demasiada grasa. Mateo y yo somos fit, comemos cosas más refinadas. Cada comentario era una pequeña dosis de veneno administrada con una sonrisa, y luego pasaron de las palabras a los hechos. El incidente del vestido vintage fue el golpe que me hizo entender que la guerra estaba declarada, aunque yo me negaba a pelear. Tenía un vestido de seda azul, el que usé en el bautizo de Mateo. Era mi tesoro guardado en el fondo del armario, con lavanda para ocasiones especiales. Un día hace 2 años lo busqué para una boda familiar. No estaba. Busqué y busqué desesperada, pensando que mi memoria me fallaba. Cuando le pregunté a Sofía, ella estaba limándose las uñas en la cocina con esa indiferencia que me helaba la sangre. Ese trapo viejo, dijo sin levantar la vista. Lo tiré, suegrita. Estaba apulillado. Le hice un favor. Además, ya no está en edad de usar esos colores, parece que quiere competir con las jovencitas. Compre algo más acorde a su etapa final. Etapa final. Me quedé paralizada. No era solo el vestido, era el borrado sistemático de mi historia. Cuando Mateo llegó esa noche y le conté con lágrimas en los ojos lo que había pasado, esperé que él se indignara. Esperé que defendiera a su madre. Pero Sofía ya se me había adelantado. Lo recibió con masajes en los hombros y susurros al oído. Y mi hijo, mi sangre, se volvió hacia mí con exasperación. Mamá, por favor, no hagas un drama por ropa vieja. Sofía solo quiere que te veas bien. Ella sabe de moda, tú te quedaste en el siglo pasado. Deja de ser tan difícil, por Dios. A veces siento que te inventas cosas para pelear con ella porque tienes celos. Esa frase me rompió más que cualquier insulto de Sofía. Tienes celos. Mi nuera había logrado lo imposible, convertir mi dolor en un defecto, mi tristeza en locura. Desde ese día me volví un fantasma en mi propia casa. Comía en la cocina para no molestar sus cenas con amigos, donde ella se reía con su copa de vino en la mano, y yo escuchaba desde la soledad de mis ollas. Me convertí en la vieja loca que vivía en la planta baja, una carga necesaria para que ellos pudieran vivir en una casa grande sin pagar renta. Pero nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que ella pasaría del desprecio al asesinato. Un golpe en la ventana me sacó de mis recuerdos violentamente. Salté en el asiento con el corazón en la garganta. Era don Chuy. Su rostro moreno, surcado por arrugas de sol y grasa, me miraba con preocupación a través del cristal. Bajé la ventanilla, temblando. «Doña Elena, ¿qué hace aquí escondida?», preguntó con su acento norteño ronco y directo. «Me dijo que era urgente, y cuando usted dice urgente yo dejo hasta los tacos. Pero la veo pálida, mujer. Parece que vio al diablo». «Peor que eso, Chuy», le respondí, y mi voz se quebró. «Vi a mi nuera, y creo que el diablo le queda chico». Abrí la puerta y salí del coche, sintiendo que mis piernas apenas me sostenían. Don Chuy me sostuvo por el codo con sus manos fuertes y ásperas, manos de hombre honesto que contrastaban tanto con las manos cuidadas y criminales de Sofía. «No me pregunte nada todavía, Chuy. Solo quiero que revise los frenos. Ahora. Y quiero que grabe todo con su celular». El viejo mecánico me miró extrañado, se quitó la gorra y se rascó la cabeza canosa. «Los frenos. Pero si a este bochito le hice servicio hace 2 meses, doña Elena. Estaba jalando al 100. Revíselos», insistí, con una firmeza que no sabía que tenía. «Alguien se metió debajo del coche ayer». Y ahí estaba el detalle que me había estado carcomiendo. Ayer. La imagen volvió a mi mente con una nitidez dolorosa. Ayer por la tarde Sofía había llegado temprano. «Suegrita, présteme el coche». Se lo llevó y regresó 3 horas después. Cuando volvió, noté algo raro. Tenía una mancha negra pequeña, casi invisible en la mejilla. Grasa. ¿Qué hacía una ejecutiva de marketing con grasa de motor en la cara? En ese momento pensé que se había ensuciado con algo en la calle. «Qué tonta soy», me recriminé a mí misma mientras veía a don Chuy sacar su gato hidráulico. La señal estaba ahí en su cara, literalmente escrita con grasa, y yo estaba demasiado ocupada sintiéndome culpable por prestarle el coche de mala gana. Don Chuy se deslizó debajo del vehículo con la agilidad de quien ha pasado la vida entre fierros. Escuché el sonido metálico de sus herramientas chocando contra el pavimento. El silencio del parque se hizo denso. Unos pájaros cantaban a lo lejos, ajenos a la tragedia humana que se desarrollaba debajo de ese chasis. Pasó 1 minuto, 2, 3. El tiempo suficiente para rezar 3 Ave Marías y pedir perdón por todos mis pecados, por si acaso los frenos no eran lo único que estaba roto en mi vida.
De repente el ruido de herramientas cesó. Un silencio absoluto brotó de debajo del coche. Madre Santísima, escuché el grito ahogado de don Chuy. Se deslizó hacia afuera rápidamente empujándose con los talones. Cuando se puso de pie y me miró, su expresión me heló la sangre más que la confesión de Sofía. Don Chuy no tenía miedo, tenía horror. Su rostro, habitualmente tranquilo, estaba desencajado. Se limpió las manos en un trapo rojo con furia, como si quisiera quitarse algo sucio que no era grasa. Elena, dijo. Y por primera vez en 20 años, no me llamó doña. ¿Usted tiene un ángel guardián muy grande o el diablo tiene mucha prisa? Esto no fue desgaste. Esto no fue un accidente. Me acercó su teléfono donde había estado grabando. La pantalla mostraba la parte inferior de mi coche, una maraña de tubos y cables que yo no entendía. Pero don Chuy señaló un punto específico con su dedo grueso y manchado de aceite. Allí el cable principal de los frenos no estaba roto. Estaba rebanado. Un corte limpio, brillante, quirúrgico. El metal brillaba burlándose de nosotros, gritando asesinato. «Mire aquí», señaló Chuy, con la voz temblando de ira. Lo cortaron con unas cizallas profesionales. Pero dejaron un hilito, un pelito de metal apenas, para que el freno aguante un par de pisadas suaves. Está diseñado para romperse en cuanto usted pise fuerte, digamos, en una bajada, o cuando un semáforo se ponga en rojo de repente. Sentí que el mundo se inclinaba. Me tuve que agarrar del cofre del coche para no caer. ¿Estás seguro, Chuy?, pregunté en un susurro, aunque ya sabía la respuesta. Seguro, don Chuy, escupió al suelo con asco. ¿Doña Elena? Esto es intento de homicidio. Quien hizo esto no quería asustarla, quería matarla. Y quería que pareciera que usted tuvo la culpa por no cuidar su coche. Esto es obra de alguien que la odia con ganas y que tiene la sangre más fría que un reptil. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez no eran de tristeza. Eran lágrimas de confirmación. La voz de Sofía en el teléfono no había sido una alucinación. Nos vemos en su funeral mañana. Todo era real. Mi nuera, la esposa de mi hijo, la mujer que se sentaba a mi mesa en Navidad, había reptado debajo de mi coche con unas cizallas para asegurarse de que yo terminara en una caja de pino. «Chuy», dije secándome la cara con una determinación que me sorprendió. «No vamos a llamar a la policía todavía». El mecánico me miró como si me hubiera vuelto loca. «¿Cómo que no, Elena? Esto es cárcel. Tiene que denunciar». «Vamos a denunciar», corregí, y mi voz sonó dura como el hierro de las herramientas de Chuy. «Pero primero vamos a hacer una entrega especial. Conoce a una tal señora Bernarda, vive en Las Lomas. Es la madre de la joyita que hizo esto». Don Chuy me miró a los ojos, vio el fuego que ardía en ellos y entendió. Entendió que la mujer bondadosa, que traía galletas al taller, había desaparecido, y en su lugar había una madre herida, dispuesta a quemar el mundo para salvar lo que quedaba de su dignidad. «Usted manda, jefa», dijo Chuy cerrando su caja de herramientas con un golpe seco. «Dígame qué necesita. Yo manejo la grúa». Miré hacia el cielo de la tarde que empezaba a teñirse de un naranja sangriento. «Necesitamos papel y pluma, Chuy. Y necesito que prepares la grúa. Vamos a devolverle a la madre de Sofía el accidente que su hija preparó para mí. Vamos a ver si a ellas les gustan las sorpresas tanto como a mí». Mientras don Chuy maniobraba con las cadenas y los ganchos de la grúa para levantar mi coche herido, me senté en una banca de piedra del parque, sintiendo cómo el frío del atardecer calaba mis huesos. Pero no era el frío de Coyoacán, lo que me hacía temblar era el frío de la memoria. Ver mi coche colgando allí como un animal muerto exhibido como trofeo destapó la caja de Pandora que yo había mantenido sellada por el bien de la familia. Porque la verdad, y me duele admitirlo más que nada, es que Sofía no intentó matarme hoy por primera vez. No. El corte en los frenos fue solo el intento final, el golpe de gracia físico. Pero el asesinato de mi alma, ese asesinato, lento, silencioso y cruel, había comenzado el mismo día que ella pisó mi casa con sus tacones de diseñador y su sonrisa de tiburón. Hoy, al borde de la muerte, las vendas de mis ojos cayeron y las imágenes de los últimos 5 años me golpearon con la fuerza de un huracán. Recordé las cenas de los domingos. Antes eran sagradas. Mateo y yo cocinábamos juntos, reíamos, la casa olía a cilantro y cebolla frita. Pero desde que Sofía tomó el mando los domingos, se convirtieron en mi tortura personal. Ella impuso una nueva regla.
Nada de comida grasosa mexicana, suegrita, es de mal gusto. Así que pasamos a pedir comida de restaurantes caros, sushi crudo o ensaladas con nombres impronunciables que a mí me dejaban con hambre. Pero no era la comida lo que me mataba, era el idioma. Sofía, educada en colegios bilingües, tenía la costumbre de cambiar al inglés en medio de la conversación. Oh, darling. Look at this, it's so tacky, decía señalando mis cortinas, y luego soltaba una risita mirando a Mateo. Y... mi hijo, en lugar de pedirle que hablara en español por respeto a su madre, se reía. Se reía con ella. Me dejaban allí sentada en la cabecera de mi propia mesa masticando lechuga insípida, excluida, muda, como si fuera un mueble viejo, que no entiende cuando en realidad entendía perfectamente que se estaban burlando de mí en mi propia cara. Una noche no pude más. Con voz temblorosa les pedí que por favor hablaran en español. Sofía dejó caer su tenedor, con un estruendo calculado suspiró, como si le hubiera pedido que cruzara el mar a nado, y me miró con esa condescendencia que reservan los amos para los sirvientes lentos. «Ay, suegrita, no sea tan sensible», dijo estirando la mano para acariciar la mejilla de Mateo, marcando territorio. «Es que hay cosas que en español suenan muy vulgares. Además, Mateo y yo necesitamos practicar para nuestros viajes. Usted no lo entiende porque su mundo termina en la esquina de la panadería». Me quedé helada. Miré a Mateo esperando, rogando con los ojos que dijera algo. «No le hables así a mi madre. Respeta esta casa». Algo. Pero Mateo solo bajó la mirada, tomó un trago de vino y murmuró: «Mamá, no empieces. Sofía tiene razón, te tomas todo demasiado personal. Ya estás grande para hacer berrinches». Berrinches. Esa palabra fue el primer corte en mis frenos emocionales. Mi hijo, el hombre al que yo le enseñé a caminar, al que le curé las fiebres, ahora me veía como una niña caprichosa y senil, y Sofía lo sabía. Ella había orquestado esa transformación con la paciencia de una araña tejiendo su red. Poco a poco me fue quitando la autoridad sobre mi propia vida. Primero fue la cocina, luego la decoración y finalmente mi cordura. Recuerdo el incidente de las pastillas hace 6 meses. Yo soy una mujer sana, gracias a Dios y a mis años de caminar en el hospital. Solo tomo vitaminas. Pero un día mis frascos desaparecieron de mi buró. Los busqué por todas partes desesperada, pensando que mi memoria empezaba a fallar. Cuando bajé a la sala angustiada, Sofía estaba allí con Mateo. «Mateo, no encuentro mis vitaminas», dije casi llorando de frustración. Sofía abrió los ojos desmesuradamente, actuando una preocupación digna de un Oscar. «Otra vez, suegrita», dijo con voz suave, venenosa. «Mateo, amor, te lo dije. Ayer las tiró a la basura diciendo que eran veneno. Tu mamá está perdiendo la noción de la realidad. Me da miedo dejarla sola con la estufa encendida». Mentira. Yo jamás había hecho eso. Quise gritar, quise defenderme, pero vi la mirada de Mateo. Era una mirada de lástima, de miedo. Estaba mirando a su madre y viendo a una anciana decrépita que perdía la cabeza. «Mamá, quizás sea hora de ir al neurólogo», me dijo él con voz cansada. «Sofía solo quiere cuidarte». En ese momento sentí un dolor agudo en el pecho más fuerte que cualquier infarto. Me di cuenta de que ella no solo quería mi casa, quería invalidarme como ser humano. Quería que mi propio hijo me declarara incompetente, para poder tomar el control total sin que nadie cuestionara sus motivos. Me encerré en mi cuarto y lloré hasta que no me quedaron lágrimas, mientras abajo escuchaba cómo descorchaban otra botella de vino. La grúa de Don Chuy hizo un ruido metálico fuerte, sacándome de mis recuerdos. El coche ya estaba asegurado en la plataforma. Mi ataúd con ruedas estaba listo para su último viaje. Me acerqué al viejo mecánico. Su rostro estaba sombrío. Sus manos llenas de grasa apretaban un papel que yo le había pedido. «¿Escribió lo que le dije, doña Elena?», preguntó Chuy con voz ronca. «No, Chuy. Lo voy a escribir yo misma. Necesito que sea mi letra. Necesito que esa mujer, doña Bernarda, reconozca la caligrafía de la mujer a la que su hija intentó matar». Saqué una hoja de libreta y una pluma de mi bolso. Me apoyé en el cofre frío de la grúa. Mi mano, que minutos antes temblaba de miedo, ahora estaba firme, impulsada por 5 años de humillaciones tragadas de silencios, forzados de ser la vieja loca en el ático. Escribí con furia pero con elegancia, porque si algo me quedaba era mi educación, esa que Sofía tanto despreciaba. «Estimada doña Bernarda, le devuelvo el vehículo que su hija Sofía tomó prestado ayer. Parece que olvidó mencionarles que le hizo una pequeña modificación mecánica, cortó los frenos para asesinarme.
Le sugiero que busque un buen abogado penalista, porque la policía está en camino. Ah, y dígale a su hija que la vieja momia resultó ser más difícil de matar de lo que ella pensaba. Atentamente, Elena Castillo. Doblé el papel con una precisión militar. Sentí una satisfacción oscura, casi pecaminosa, al imaginar la cara de Bernarda al leerlo. Bernarda, esa mujer que siempre me miraba por encima del hombro porque yo había sido enfermera y ella era de sociedad, aunque todos sabíamos que vivían de las apariencias y de las deudas. Ella había criado a ese monstruo. Ella le había enseñado que las personas son escalones para subir, no seres humanos para amar. Pues bien, hoy la escalera se iba a romper. Llévelo a esta dirección en Las Lomas, Chuy, le dije entregándole el papel y un billete de 500 pesos para la gasolina, aunque sabía que él no me cobraría. Toca el timbre, entrega la nota y el coche. Y si sale Bernarda. Si sale, preguntó Chuy con una ceja levantada. Dile que se prepare, porque la tormenta que viene no la para ni Dios. Mientras veía alejarse la grúa con mi coche, sentí que una parte de mí se iba con él. La Elena víctima se alejaba en esa plataforma. La Elena que quedaba aquí de pie en la acera era distinta. Me toqué el pecho. El corazón seguía latiendo fuerte, rítmico. Estaba viva y tenía una misión. Pero antes de enfrentar a Sofía necesitaba una cosa más. La prueba final. La que destruiría cualquier duda que pudiera quedarle a Mateo. Saqué mi teléfono y marqué el número del licenciado Méndez. Él había sido el contador de mi esposo, y en secreto había estado investigando las finanzas de mi hijo, a petición mía, desde hace un mes cuando noté que faltaban joyas en mi joyero. Licenciado, dije cuando contestó. Necesito que me envíe el archivo ahora. Todo. Los estados de cuenta, las deudas de juego de Sofía y... lo otro. Lo del tal Julián. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Doña Elena, ¿está segura? Lo que encontró el investigador privado sobre ese hombre y su nuera es muy gráfico. Son fotografías, mensajes. Es sordidez pura. Le va a romper el corazón a Mateo. Cerré los ojos y una lágrima solitaria rodó por mi mejilla. Licenciado, el corazón de Mateo ya está roto, solo que él no lo sabe todavía. Prefiero que sufra por la verdad a que muera por una mentira. Envíemelo todo. Voy para mi casa. Colgué. El teléfono vibró segundos después. Un correo electrónico entró. El asunto decía: informe confidencial Sofía Rivas. Abrí el archivo adjunto. La primera imagen me golpeó el estómago como un puñetazo. Era Sofía, sí, pero no la Sofía recatada que fingía ser. Estaba en un bar sentada en las piernas de un hombre musculoso y vulgar, Julián, supuse, besándolo con una pasión que jamás le había visto con mi hijo. Y debajo una captura de pantalla de un mensaje de texto. Aguanta un poco más, bebé. La vieja ya cambió el seguro. En cuanto se muera, cobramos el 1.000.000 y nos largamos a Cancún. Te prometo que ni siquiera voy a llorar en el entierro. Sentí náuseas. Vómito verbal y visual. Ni siquiera voy a llorar. Esa frase fue la confirmación final de que no había ni un átomo de humanidad en ella. Guardé el teléfono como si fuera un arma cargada. Ya no tenía miedo. El miedo se había evaporado, reemplazado por una claridad fría y terrible. Detuve un taxi que pasaba. A Coyoacán, joven, dije. Y dese prisa. Tengo una cita con el destino. Mientras el taxi avanzaba por las calles empedradas, vi pasar la iglesia de San Juan Bautista. Me persigné. Perdóname, Virgencita, por lo que voy a hacer, susurré, pero hoy no voy a poner la otra mejilla. Hoy voy a poner la ley, la verdad y la justicia divina sobre la mesa. La Guerra Fría de 5 años había terminado, el ataque nuclear estaba por comenzar, y yo, Elena Castillo, iba a ser quien presionara el botón. El taxi avanzaba lento por la avenida Miguel Ángel de Quevedo, atrapado en ese tráfico eterno de la Ciudad de México, que por primera vez en mi vida agradecí. Necesitaba tiempo. Necesitaba que cada semáforo en rojo fuera una pausa para digerir el veneno que acababa de recibir en mi teléfono. El archivo del licenciado Méndez brillaba en la pantalla con una luz azulada y cruel, iluminando mis lágrimas secas. No era solo un informe contable. Era la autopsia de la vida de mi hijo, una disección fría y brutal de 5 años de mentiras. Mientras deslizaba el dedo por el documento, sentí que la realidad me abofeteaba con una fuerza física. Pensé que Sofía me odiaba por ser vieja, por ser estorbo, por ser naca a sus ojos de niña rica. ¡Qué ingenua fui!
El odio de Sofía no era personal, era financiero. Yo no era una suegra para ella. Yo era un cheque al portador que se negaba a ser cobrado. La primera página del informe era una lista de deudas que me hizo jadear, provocando que el taxista me mirara por el retrovisor con preocupación. ¡Ay, Dios mío!, susurré. No eran miles de pesos, eran cientos de miles. Mateo, mi hijo, el arquitecto responsable que ahorraba desde que tuvo su primer trabajo, empacando en el supermercado, estaba ahogado en deudas por más de 2 millones de pesos. Tarjetas de crédito topadas, préstamos personales, con intereses de usura y una segunda hipoteca sobre su casa que yo ni siquiera sabía que existía. ¿Cómo era posible? Mateo ganaba bien. Pero entonces mis ojos bajaron a los detalles de los gastos y la imagen de la ejecutiva exitosa que Sofía nos había vendido se desmoronó como un castillo de naipes en un terremoto. Allí estaba la verdad impresa en blanco y negro, burlándose de mi ignorancia. Sofía no trabajaba. No tenía empleo desde hacía 8 meses. La gran gerente de relaciones públicas, la mujer que salía de casa cada mañana vestida de sastre y tacones de aguja, había sido despedida por abuso de confianza. Había estado usando la tarjeta corporativa de su empresa para pagar sus sesiones de spa, sus bolsas de diseñador y sus almuerzos en Polanco. Una ladrona, mi nuera no era una profesional sofisticada, era una ratera vulgar con buenos modales. Y durante 8 meses había mantenido la farsa saliendo de casa para irse a meter a cafés, o peor aún a hoteles, con ese tal Julián, mientras mi hijo se mataba trabajando para pagar un estilo de vida que ya no existía. La rabia me subió por la garganta como bilis. Recordé una tarde hace apenas 3 meses cuando Mateo llegó a casa con ojeras profundas, pálido del estrés. «Mamá», me dijo avergonzado, «¿crees que podrías prestarme unos 20,000 pesos? Es que hicimos una inversión y estamos cortos de liquidez». Yo se los di. Claro que se los di. Saqué de mis ahorros de emergencias médicas y se los entregué en un sobre pensando que ayudaba a mi hijo a construir su futuro. Mentira. No era para ninguna inversión. Miré las fechas en el reporte del licenciado Méndez. Ese mismo día, el día que mi hijo me pidió dinero con la cabeza gacha Sofía, había gastado 25,000 pesos en una clínica de belleza. Se había puesto relleno en los labios y botox en la frente con el dinero de mi vejez. «Maldita sea tu estampa», grité dentro del taxi golpeando el asiento con el puño. El taxista, un hombre mayor de bigote canoso, se sobresaltó. «Todo bien, jefecita. ¿Quiere que paremos?» «No, señor. Siga. Siga y no pare hasta que lleguemos al infierno, porque eso es lo que voy a desatar». Respiré hondo, intentando controlar el temblor de mis manos. No podía permitirme perder el control ahora. Tenía que seguir leyendo. Tenía que entender la magnitud del monstruo. Y entonces llegué a la sección que Méndez había marcado en rojo: historial de búsquedas y consultas. Si el gasto del dinero me había indignado, lo que vi a continuación me heló el alma. Méndez, bendito sea su cinismo profesional, había logrado acceder al historial de la computadora compartida de la casa de Mateo. Sofía, en su arrogancia, ni siquiera se había molestado en borrar el historial de navegación. Allí, entre búsquedas de zapatos de temporada y restaurantes de moda, había una lista de consultas que dibujaban la mente de una asesina calculadora. ¿Cuánto tarda en pagar un seguro de vida por muerte accidental? Diferencia entre infarto y susto en personas mayores. ¿Qué pasa con la herencia si la suegra muere intestada? Fallas mecánicas comunes en Volkswagen Sedán que causan accidentes fatales. Leí esa última frase 3 veces. Fallas mecánicas comunes. No fue un impulso de momento. No fue una locura repentina. Llevaba semanas planeándolo. Llevaba semanas estudiando cómo matarme de la forma más eficiente posible. Me vi a mí misma sentada en su sala hace un mes, tomando el té que ella me había preparado, con esa sonrisita falsa mientras ella me miraba, no con cariño, sino analizando mi fragilidad, calculando si un susto sería suficiente o si necesitaría algo más drástico. Me sentí como una res en el matadero, ignorante del cuchillo que el carnicero afila a sus espaldas. Ella me miraba y no veía a una madre, veía 1,000,000 de pesos. Veía la solución a sus deudas, la llave para seguir manteniendo a su amante, el boleto, para no tener que admitirle a Mateo que era una fracasada y una ladrona. Pero el destino o la Virgen tiene un sentido del humor muy particular, porque justo debajo de esas búsquedas macabras, el licenciado Méndez había adjuntado un documento reciente de hace apenas 3 días. Era una notificación del banco, un último aviso de embargo.
Si no pagaban 200,000 pesos antes del viernes, les quitarían la casa de Mateo. Mi casa porque yo había dado el enganche. Todo encajó con un clic sonoro en mi cerebro. Por eso la prisa, por eso el accidente tenía que ser hoy. No podía esperar a que yo muriera de vieja. Necesitaba el dinero del seguro esta semana. Mi muerte era su fecha límite de pago. Yo no era una persona para ella. Yo era un depósito a plazo fijo que necesitaba vencerse ya. El taxi giró en la calle Francisco Sosa. Ya estábamos cerca de Coyoacán. El paisaje familiar, las casas coloniales, los árboles frondosos, todo me parecía ajeno, como si hubiera regresado de un viaje a otro planeta. Miré mi reflejo en la ventanilla. Esa mujer de pelo blanco con el suéter tejido y los ojos cansados ya no existía. Sofía había intentado matar a Elena, la madre, la sufrida, la que callaba. Pero al cortar esos frenos, había despertado a Elena, la matriarca, la leona, que defiende a su cría, aunque la cría sea un idiota ciego. «Joven, no me deje en la casa», le dije al taxista de repente. «Déjeme en la esquina frente a la farmacia». No podía llegar directamente. Necesitaba un momento más, y necesitaba hacer una llamada que cambiaría las reglas del juego antes de que yo siquiera pusiera un pie en esa casa maldita. Bajé del taxi y el aire fresco de la tarde me golpeó la cara. Me sentía extrañamente lúcida. El dolor había desaparecido, reemplazado por una frialdad táctica que me asustaba un poco. Saqué el teléfono y marqué el número de mi agente de seguros, Roberto. Él era hijo de una amiga, un muchacho bueno, que siempre me atendía con paciencia. «Roberto, soy Elena Castillo. Escúchame bien, mijo, porque no tengo mucho tiempo, y esto es de vida o muerte, literalmente». «Doña Elena, qué gusto. ¿En qué puedo?» «Cállate y escucha», lo interrumpí con una voz que no admitía réplicas. «Necesito hacer un cambio en mi póliza de vida. Ahora mismo. Sí, ya sé que es tarde, pero tú tienes acceso al sistema. Quiero cambiar el beneficiario». «¿El beneficiario? Pero si es Mateo, su hijo». «Siempre ha sido Mateo. Ya no. O mejor dicho, no directamente. Quiero que pongas el dinero en un fideicomiso. Un fideicomiso controlado por el banco que le entregue a Mateo una mensualidad pequeña durante 20 años. Y pon una cláusula, Roberto. Escríbela con sangre si hace falta. Si Mateo sigue casado con Sofía Rivas, al momento de mi muerte, el dinero se congela hasta que se divorcie o ella muera». Escuché el silencio atónito de Roberto al otro lado de la línea. «Doña Elena, eso es muy drástico. Pasó algo. Pasó que me cansé de ser la víctima, Roberto. Hazlo. Y mándame la confirmación a mi correo ya. Quiero que cuando esa mujer piense que ha ganado, se encuentre con que la piñata que rompió está vacía». Colgué sin esperar despedidas. Miré hacia la calle que llevaba a mi casa. A 2 cuadras mi nuera estaba bebiendo vino, pensando que ya era rica, pensando que la vieja estaba muerta en una zanja. No sabía que la vieja estaba en la esquina viva, furiosa, y con el poder de dejarla en la calle con un solo clic. Caminé hacia la casa. Mis pasos resonaban en la acera con un ritmo nuevo, marcial. No iba a entrar llorando, no iba a entrar gritando. Iba a entrar con la calma de quien trae la sentencia en la mano. Me detuve frente a la puerta de madera pesada. Esa puerta que tantas veces abrí con miedo a molestar, con miedo a hacer ruido. Hoy no. Hoy esa puerta era la entrada a mi tribunal. Saqué las llaves de mi bolso. Mis manos ya no temblaban. Recordé una frase que mi abuela solía decir: «Al que obra mal, se le pudre el tamal». Bueno, Sofía, prepárate porque tu tamal no solo está podrido, está a punto de explotarte en la cara. Metí la llave en la cerradura. Giré suavemente. El clic del mecanismo sonó como el martillo de un juez dictando sentencia. Empujé la puerta y entré a la boca del lobo, pero esta vez yo era la que tenía los colmillos. La puerta se abrió con ese gemido de madera vieja que conozco de memoria, pero esta vez el sonido no anunció la llegada de la sirvienta sumisa, sino la entrada de la dueña legítima. Entré a la sala. El ambiente estaba cargado, denso, impregnado de ese perfume caro y dulzón que Sofía usaba en exceso, una fragancia que siempre me había mareado y que ahora me olía a corrupción. Ella estaba allí tal como la imaginé, desparramada en el sofá de terciopelo beige, con los pies subidos en la mesa de centro. Algo que yo le había prohibido 1000 veces, y una copa de vino tinto en la mano. La televisión estaba encendida en un canal de noticias, seguramente esperando el reporte de trágico accidente en Coyoacán. Anciana pierde el control. Cuando me vio, la reacción fue digna de un estudio psiquiátrico. Por una fracción de segundo, antes de que su cerebro pudiera activar el protocolo de la hipocresía,
Vi la decepción pura en sus ojos. Fue un destello fugaz, una sombra oscura que cruzó su iris. ¿Por qué sigues respirando? Esa fue la pregunta que gritó su mirada. El vino en su copa se agitó violentamente, amenazando con manchar la alfombra, delatando el temblor de una mano que se creía firme. Pero Sofía es rápida, hay que reconocérselo. En menos de lo que dura un parpadeo, la decepción se transformó en una sonrisa tensa plástica, esa sonrisa que no llega a los ojos y que muestra demasiados dientes. «¿Suegrita?», exclamó bajando los pies de la mesa con una torpeza inusual. «Dios mío, qué susto me dio. No, no la esperaba tan temprano. Pensé que su cita con el cardiólogo duraría toda la tarde». Cerré la puerta detrás de mí con suavidad, disfrutando el sonido del cerrojo al encajar. Clac. Estábamos encerradas, ella, yo y la verdad. Caminé hacia ella con pasos lentos, arrastrando un poco los pies, fingiendo esa fragilidad que ella tanto despreciaba y que ahora era mi mejor camuflaje. El doctor tuvo una emergencia, hija, mentí, y mi voz salió tranquila, casi maternal. Me canceló. Así que decidí regresar. ¿Por qué esa cara, Sofía, pareciera que has visto un fantasma? O tal vez, ¿esperabas que me convirtiera en uno? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de una ironía que ella en su arrogancia decidió ignorar. Sofía soltó una risita nerviosa, de esas que suenan como vidrio rompiéndose. «Ay, Elena, ¿qué cosas dice? Es solo que...». Bueno, me preocupaba que anduviera sola por la calle. Ya sabe cómo está la inseguridad. Y con ese coche viejo, uno nunca sabe qué puede pasar. Ahí estaba, el anzuelo. Quería saber. Se moría por saber si el coche había fallado, si yo había notado algo, si el plan seguía en marcha. Me senté en el sillón frente a ella, mirándola fijamente. «Tienes razón, mija», dije suspirando y tocándome el pecho como si estuviera fatigada. El coche. Ese coche ya no es lo que era. De hecho, hoy sentí algo muy raro. Los ojos de Sofía se iluminaron con una codicia enfermiza. Se inclinó hacia adelante, olvidando su copa de vino, como un buitre que huele la sangre fresca. Raro, ¿cómo que suegrita? Los frenos. Sintió que no agarraban bien. Preguntó con una ansiedad que le sudaba por los poros. «No sé», respondí vagamente, prolongando su tortura. Hacía un ruido extraño, como si algo se hubiera roto por dentro. El despertar de una mujer que ha sido silenciada es imparable. En este momento, mientras la miraba a los ojos, sabiendo que ella deseaba mi muerte, sentí una fuerza que no sabía que tenía. Si estás de acuerdo en que la verdad siempre sale a la luz, deja tu like. ¿Tendrías tú la misma sangre fría que estoy teniendo yo ahora para no gritarle en la cara? Sofía se mordió el labio inferior, apenas conteniendo su impaciencia. Podía escuchar los engranajes de su mente trabajando a 1000 por hora. Se rompió el cable. ¿Por qué no se mató? Llegó viva de milagro. Bueno, pero llegó bien, no insistió con la voz un poco más aguda de lo normal. ¿Y dónde dejó el coche? No lo vi afuera. Sonreí por dentro. Aquí venía mi primera estocada. Ah, el coche. Pues fíjate que como sentí eso raro, decidí no arriesgarme. No quise traerlo a la casa. Que Sofía palideció. ¿Cómo que no lo trajo? ¿Dónde está? Se lo mandé a alguien que creo que lo necesita más que yo. Dije con calma, alisando las arrugas de mi falda. Alguien que necesita entender el valor de las cosas y de la vida. Ella me miró confundida, sin entender el acertijo. Su plan perfecto dependía de que yo usara ese coche y me estampara. Si el coche estaba en un taller, un mecánico vería el corte. Si el coche estaba en otro lado, la evidencia estaba fuera de su control. El pánico empezó a asomar en su rostro perfecto, agrietando la base de maquillaje cara. Pero suegrita, debió traerlo. Yo le dije a Mateo que lo revisara el fin de semana. Si lo dejó por ahí, nos lo pueden robar. Dígame dónde está. Voy por él ahorita mismo. Me levanté lentamente y caminé hacia la ventana que daba a la calle. Sabía que los hombres del comandante ya debían estar posicionándose discretamente. No te preocupes por el coche, Sofía. Está en buenas manos. Preocúpate mejor por ti. Te veo muy alterada. ¿No será que estás estresada por las deudas? El cambio de tema fue brusco, intencional. Sofía dio un respingo, derramando unas gotas de vino sobre su blusa de seda blanca. La mancha roja se extendió como una herida de bala en su pecho. «Deudas», tartamudeó. «¿De qué habla Mateo y yo? Estamos perfectamente bien. Usted siempre imaginando tragedias, Elena.
De verdad que la edad le está afectando. ¿Tú crees? Me giré hacia ella y esta vez dejé caer un poco de mi máscara. Mi voz se endureció perdiendo la dulzura de abuela. Fíjate que hoy mientras esperaba al taxi me puse a leer. Leí cosas muy interesantes, sobre tarjetas de crédito topadas, sobre despidos laborales, por robo, sobre hipotecas vencidas y sobre seguros de vida. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto, pesado, mortal. Sofía dejó la copa en la mesa con un golpe seco. Se puso de pie y por primera vez vi el miedo real en sus ojos. No el miedo a perder dinero, sino el miedo de quien se sabe descubierto. Usted ha estado espiando mis cosas. Siseó. Y su voz ya no era dulce. Era la voz de la víbora que escuché en el teléfono. Vieja entrometida. No sabe lo que dice. Mateo. Le voy a decir a Mateo que usted se ha vuelto loca y que me está inventando calumnias. Díselo, la reté cruzándome de brazos. Pero antes de que lo llames deberías saber algo más. Hice una llamada hace una hora. A mi agente de seguros. Sofía se congeló. Su rostro pasó del rojo de la ira al blanco del terror en un segundo. ¿Qué hizo? Cambié el beneficiario, dije saboreando cada sílaba. Ya no es Mateo directamente, es un fideicomiso. Y adivina qué, querida, hay una cláusula especial. Si Mateo sigue casado contigo, no verán ni un centavo en 10 años. Y si yo muero por cualquier causa no natural, el dinero se dona íntegro a la caridad. Fue como si le hubiera dado una bofetada física. Sofía retrocedió un paso tambaleándose. Su futuro, sus planes de Cancún con Julián, sus deudas pagadas con mi sangre. Todo se había evaporado en una frase. Usted no puede hacer eso, gritó perdiendo totalmente la compostura. Ese dinero es de Mateo. Es nuestro. Maldita vieja egoísta, se va a morir con el dinero guardado mientras nosotros nos hundimos. Mientras ustedes se hunden por tu culpa, le grité de vuelta y mi voz retumbó en las paredes con la fuerza de un trueno. Porque eres una inútil, una parásita que ha chupado la vida de mi hijo y ahora querías chupar la mía. Creíste que no me daría cuenta. Creíste que soy estúpida. Sofía me miró con un odio tan puro, tan visceral, que por un momento temí que se me lanzara encima para terminar el trabajo con sus propias manos. Sus manos se cerraron en puños, sus ojos se inyectaron de sangre. Debería haberse muerto, hoy susurró, y esta vez no lo negó. Fue una confesión directa, cara a cara. Me habría ahorrado muchos problemas. Nadie la quiere, Elena. Nadie. Mateo solo la soporta por lástima. Yo le hice un favor cortando esos frenos. Iba a ser rápido. Ahí estaba. La confesión. Clara y directa. Mi mano se deslizó discretamente hacia mi bolsillo, asegurándome de que el teléfono siguiera grabando, aunque sabía que ya tenía suficiente. Gracias por confirmarlo, Sofía, dije con una calma que la desconcertó. Pero te tengo una mala noticia. No solo fallaste en matarme, fallaste en todo. En ese preciso instante, su teléfono celular, que estaba sobre la mesa, comenzó a vibrar y sonar escandalosamente. En la pantalla apareció un nombre que ambas conocíamos: mamá. Doña Bernarda. Miré el teléfono y luego a Sofía. Contesta, le ordené. Creo que tu mamá recibió mi regalo. Sofía me miró con terror, luego miró el teléfono. Lo tomó con mano temblorosa. Bueno, contestó con un hilo de voz. Desde donde yo estaba pude escuchar los gritos histéricos de Bernarda al otro lado de la línea. No entendía las palabras exactas, pero el tono era inconfundible. Pánico, furia, desesperación. ¿Qué? ¿De qué hablas, mamá? Una grúa. ¿Qué nota? Sofía me miró y sus ojos se abrieron tanto que parecieron salirse de sus órbitas. No, no puede ser. Mamá, cállate. Mamá. El color abandonó su rostro por completo. El teléfono se le resbaló de la mano y cayó al suelo rebotando en la alfombra. Sofía me miró como si yo fuera el diablo en persona. ¿Qué hizo? Susurró. ¿Qué le mandó a mi madre? Le mandé el coche, respondí con una sonrisa fría, con los frenos cortados. Y una notita explicándole que su hija es una asesina. Ah, y le avisé que fuera buscando un abogado. Sofía abrió la boca para gritar, pero en ese momento el sonido de sirenas rompió el silencio de la tarde. No una, sino varias. Se acercaban rápido aullando como lobos hambrientos. Las luces rojas y azules empezaron a bailar en las cortinas de la sala, iluminando el rostro descompuesto de mi nuera. Se acabó el juego, Sofía, dije caminando hacia la puerta para abrirla. Tus invitados han llegado, y esta vez no vienen a cenar.
Las luces rojas y azules de las patrullas invadieron mi sala rebotando contra las paredes color crema y los muebles que Sofía tanto despreciaba, transformando mi hogar en una discoteca del infierno. El sonido de las sirenas cesó de golpe, dejando un silencio zumbante más pesado que el ruido anterior, roto solo por los golpes autoritarios en la puerta de madera. «Policía». «Abran inmediatamente», gritó una voz masculina desde afuera, una voz que no pedía permiso sino que exigía sumisión. Miré a Sofía. Estaba paralizada en medio de la alfombra con la boca entreabierta y los ojos desorbitados como un animal de corral que ve al carnicero afilar el cuchillo. Su arrogancia de niña bien de las lomas se había evaporado dejando ver a la niña asustada y cruel que realmente era. Por un momento sentí una punzada de lástima, esa vieja costumbre materna de querer proteger a los jóvenes. Pero la imagen de mi coche colgando de la grúa con los frenos cortados borró cualquier rastro de compasión. Me levanté del sillón con una dignidad que me dolía en los huesos. Mis rodillas protestaban, mi corazón latía desbocado, pero mi espíritu estaba blindado. Caminé hacia la puerta pasando junto a mi nuera. Ella reaccionó de repente saliendo de su estupor con un movimiento brusco, intentando agarrarme del brazo con sus uñas perfectamente manicuradas, clavándose en mi suéter. «No abra», sisió con el rostro desfigurado por el pánico. «Si abre esa puerta se arrepentirá. Les diré que está loca, que me tiene secuestrada». «¿A quién cree que le van a creer? ¿A una vieja senil o a mí? Soy Sofía Rivas, tengo contactos». Me solté de su agarre con un movimiento seco, sacudiéndome su tacto como si fuera suciedad. La miré a los ojos, esos ojos que tantas veces me habían mirado con desdén, y le sonreí. No fue una sonrisa amable. Fue la sonrisa de quien tiene el as de oros en la manga y está a punto de ganar la partida. «Tus contactos no te pueden salvar de la verdad, hija. Y por cierto, ya no eres Sofía Rivas. Desde hoy solo eres la reclusa que intentó matar a su suegra». Giré la llave y abrí la puerta de par en par. El aire fresco de la noche entró de golpe trayendo consigo la realidad. En el umbral estaba el comandante Ramírez, un hombre robusto de bigote espeso y mirada cansada, acompañado por dos oficiales más jóvenes. Detrás de ellos vi a varios vecinos asomados a sus ventanas murmurando, santiguándose. El escándalo en Coyoacán corre más rápido que el agua, y mañana seríamos la comidilla del barrio, pero eso ya no me importaba. El qué dirán había muerto junto con mi miedo. «Buenas noches, oficiales», dije con voz firme. «Pasen. La delincuente está en la sala». El comandante Ramírez se quitó la gorra con respeto al verme, pero su mano derecha descansaba cerca de su arma reglamentaria. Entraron con pasos pesados llenando mi casa de uniformes y olor a calle. Sofía retrocedió hasta chocar con la mesa del comedor, buscando una salida que no existía. Al ver a los policías, su estrategia cambió en un milisegundo. De repente, las lágrimas brotaron de sus ojos como por arte de magia, su postura se encorvó y su voz se volvió temblorosa y aguda. «Oficiales, gracias a Dios que llegaron», gritó señalándome con un dedo acusador que temblaba teatralmente. «Mi suegra se volvió loca, me encerró aquí, está diciendo cosas sin sentido, creo que le dio un ataque o que se olvidó de tomar sus pastillas para la demencia. Por favor, sáquenme de aquí, me quiere hacer daño». Me quedé quieta observando su actuación. Era buena, tengo que admitirlo. Una verdadera actriz de telenovela barata. Los oficiales jóvenes intercambiaron miradas dudosas. Al fin y al cabo veían a una mujer joven guapa y elegante llorando, y a una anciana parada frente a ella. El prejuicio es un enemigo silencioso. Uno de los oficiales dio un paso hacia mí con esa condescendencia que usan los hombres jóvenes con las abuelas. «Señora, cálmese, por favor. ¿Tomó su medicación hoy? A lo mejor está confundida». Antes de que pudiera terminar su insulto disfrazado de amabilidad, el comandante Ramírez levantó una mano para callarlo. Él me conocía. Había atendido a su esposa en el hospital hace años. ¿Sabía quién era Elena Castillo? «Silencio», ordenó el comandante. La señora Elena nos llamó con una denuncia muy específica. «Señora Rivas, tenemos un reporte de intento de homicidio y sabotaje vehicular. Y créame, no parece cosa de demencia». Sofía se puso pálida, pero no se rindió. Su instinto de supervivencia era el de una cucaracha. Se secó las lágrimas falsas y adoptó esa postura altanera de fresa indignada que usaba para humillar a los meseros. «Intento de homicidio. Eso es ridículo», soltó una carcajada nerviosa. «¿Quién les dijo esa estupidez? Esta vieja amargada, mírenla, me odia porque soy joven, porque tengo éxito.
Inventa historias en su cabeza. Seguramente ella misma rompió su carcacha para culparme. Es una manipuladora. Saqué mi teléfono del bolsillo con movimientos lentos y deliberados. El silencio en la sala se hizo absoluto. Conecté el teléfono al sistema de sonido Bluetooth de la sala S que Mateo había instalado para que Sofía escuchara su música pop a todo volumen mientras yo trataba de dormir. Comandante, dije mirando fijamente a Sofía, creo que es momento de escuchar la historia que inventé. Presioné el botón de reproducir. La voz de Sofía, nítida, cruel y burlona, llenó cada rincón de la casa amplificada por las bocinas de alta fidelidad. Tranquilo, mi amor. Ya está hecho. Ya corté los frenos. Una vieja de 65 años. Nadie va a sospechar nada. Nos vemos en su funeral mañana. El color abandonó el rostro de Sofía como si le hubieran abierto una vena. Se quedó petrificada escuchando su propia maldad rebotar en las paredes. Los oficiales jóvenes abrieron los ojos como platos. El comandante Ramírez apretó la mandíbula, endureciendo su expresión. Cuando la grabación terminó, el silencio que siguió fue sepulcral, solo roto por la respiración agitada de mi nuera. Ya no había lugar para la duda. Ya no había pobrecita nuera. Solo había una criminal descubierta. Eso está editado, tartamudeó Sofía, retrocediendo hasta chocar contra la vitrina de cristal. Es inteligencia artificial. Hoy en día se puede hacer cualquier cosa. Ustedes no saben de tecnología. Son unos ignorantes. También es inteligencia artificial. El video de usted metiéndose debajo del coche con unas cizallas, pregunté sacando el as bajo la manga. Porque mi vecino don Julio tiene cámaras 4K que apuntan directo a la calle y se ve clarito cómo te manchas la cara de grasa. Y el mecánico ya certificó el corte. Sofía miró a su alrededor acorralada. Sus ojos, antes llenos de lágrimas falsas, ahora destilaban odio puro. Se dio cuenta de que el papel de víctima ya no le servía. La máscara cayó por completo, y lo que emergió fue algo grotesco. Se lanzó hacia mí, no para golpearme, sino para herirme con lo único que le quedaba, su lengua viperina. Maldita vieja bruja, gritó, y su voz era un chillido histérico. Ojalá te hubieras muerto. Ojalá esos frenos hubieran fallado antes. Eres una plaga. Llevo 5 años aguantando tu olor a naftalina, tu comida grasosa, tus rezos estúpidos. Mateo nunca te ha querido, solo te aguanta por lástima. Me dijo que no ve la hora de que te mueras para vender esta posilga y ser libre. Cada palabra era un latigazo. Mateo nunca te ha querido. Sabía que mentía, sabía que lo decía, para destruirme, pero una parte de mi corazón de madre sangró. Sin embargo, no bajé la mirada. Me mantuve erguida como un roble en medio de la tormenta. Eso lo tendrá que decir Mateo, respondí con una frialdad que me sorprendió. Y casualmente está por llegar. Como si el destino estuviera escribiendo el guión, escuchamos el sonido de un motor acercándose a la casa. Era el coche de Mateo. Lo conocía bien. El sonido de los neumáticos sobre el empedrado, el frenazo brusco frente al portón. Sofía también lo escuchó. Su rostro pasó de la furia al terror absoluto. Mateo era su última carta, su último refugio. Si lograba convencerlo antes de que viera las pruebas. Oficiales, deténganla, ordenó el comandante Ramírez. Espósenla por precaución. No quiero sorpresas. No me toquen, chilló Sofía mientras uno de los policías le giraba los brazos hacia la espalda. El clic metálico de las esposas sonó como música celestial para mis oídos. Suéltenme. Soy ciudadana americana. Voy a demandarlos a todos. Mateo. Mateo. Los gritos de ella eran ensordecedores, pero yo solo tenía ojos para la puerta principal. Escuché el sonido de la llave de Mateo entrando en la cerradura. Mi corazón se encogió. En unos segundos, mi hijo entraría por esa puerta y su mundo se haría pedazos. Yo era la arquitecta de esa destrucción necesaria. Me dolía más que mi propia muerte, pero prefería verlo llorar una verdad que verlo vivir una mentira que podría matarnos a los dos. La puerta se abrió de golpe. Mateo entró corriendo, con el rostro desencajado, el saco del traje a medio poner y la corbata desajustada. Mamá, gritó buscándome con la mirada. Recibí tu mensaje. ¿Qué pa? Se detuvo en seco. La escena que tenía delante era incomprensible para él. Su madre de pie intacta pero con una mirada de acero. 3 policías en su sala, y su esposa, su amada Sofía, esposada, y gritando insultos con el maquillaje corrido y la cara desfigurada por el odio.
Sofía, susurró Mateo como si no reconociera a la mujer que tenía enfrente. ¿Qué está pasando aquí? Sofía vio su oportunidad. Se tiró al suelo de rodillas llorando desesperadamente. Mateo, amor mío, sollozó. Diles que me suelten. Tu madre se volvió loca. Me tendió una trampa. Dice que quise matarla. Ayúdame, por favor, me están lastimando. Mateo me miró. En sus ojos vi la confusión, el miedo y dolorosamente la duda. 5 años de manipulación no se borran en un instante. 5 años de escuchar a Sofía decirle que yo era la mala. Mamá, dijo dando un paso hacia mí. ¿Qué hiciste? ¿Por qué arrestaron a Sofía? Es otro de tus malentendidos. Ese otro de tus malentendidos me dolió más que el corte de los frenos. Mi propio hijo dudaba de mí frente a la evidencia del caos. Respiré hondo. Era el momento. No había vuelta atrás. Tenía que romperle el corazón para salvarle la vida. No es un malentendido, hijo, dije suavemente. Es un intento de homicidio. Y antes de que digas una palabra más, antes de que intentes defenderla, necesitas escuchar esto. Le hice una seña al comandante Ramírez. Él asintió y sacó una bolsa de evidencia transparente. Dentro estaba la tableta donde habíamos cargado todos los videos y audios. ¿Estás listo, Mateo?, le pregunté, con lágrimas en los ojos. Porque lo que vas a ver y oír va a doler más que la muerte de tu padre. El ambiente se tensó hasta el punto de ruptura. Mateo miró a su esposa arrodillada, luego a mí y finalmente a la tableta. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. La tormenta había llegado y no dejaría nada en pie. El aire en la sala se había vuelto irrespirable, denso, como el humo de un incendio que consume todo lo que toca. Mateo sostenía la tableta con las manos temblorosas como si el dispositivo pesara toneladas o estuviera ardiendo al tacto. Yo lo observaba desde mi rincón, sintiendo cómo mi propio corazón se desgarraba con cada segundo que pasaba. No hay dolor más grande para una madre que ver sufrir a su hijo. Pero en ese momento yo era el cirujano que debía abrir la herida para extraer el tumor. El comandante Ramírez permanecía en silencio, una estatua de autoridad, que respetaba el duelo anticipado de un hombre que estaba a punto de perder su vida entera, en una pantalla de 10 pulgadas. Mateo presionó el botón de reproducción. El video comenzó. No había sonido, solo la imagen nítida grabada en alta definición por las cámaras de seguridad de don Julio. Allí estaba ella, Sofía, su esposa, la mujer con la que compartía la cama. En la pantalla se veía a Sofía llegando en mi coche, estacionándose con torpeza. Se la veía mirar a los lados con esa actitud furtiva de los ladrones novatos. Y luego, lo impensable. La dama de sociedad, la mujer que se quejaba si se le rompía una uña, sacaba una bolsa de herramientas del maletero, se tiraba al suelo sucio de la calle y se arrastraba debajo del chasis como una alimaña buscando su madriguera. Mateo acercó la pantalla a sus ojos, entrecerrándolos, negándose a creer lo que veía. No, no puede ser ella, susurró con la voz quebrada por la negación. Seguro es alguien que se le parece. Mamá, esto no prueba nada. Cualquiera puede tener ese abrigo. Fue entonces cuando intervine, clavando la primera estaca en su negación. Mira sus manos, hijo, dije suavemente señalando la pantalla. Mira el anillo, ese anillo de diamantes que tú le regalaste por su aniversario y que todavía estoy pagando yo en secreto. La cámara había captado un destello inconfundible. El diamante brillaba bajo la luz del sol, mientras la mano de Sofía empuñaba las cizallas para cortar mi vida. Mateo soltó un gemido ahogado, un sonido animal que me heló la sangre. Levantó la vista hacia su esposa, que seguía arrodillada, pero que había dejado de llorar. Sofía sabía que el video era irrefutable. Su rostro, antes una máscara de víctima, ahora era una piedra fría. Pero yo no había terminado. Faltaba el audio. Faltaba que él escuchara la voz del monstruo. Escucha esto. Mateo, ordené, y reproduje la grabación de voz. La sala se llenó de nuevo con las palabras venenosas de Sofía, por una mujer de 65 años con frenos viejos. Nadie va a sospechar. Nos vemos en su funeral mañana. Vi cómo el color abandonaba el rostro de mi hijo. Sus labios se movían sin emitir sonido, repitiendo mentalmente las palabras. Nos vemos en su funeral. La mujer que le juraba amor eterno cada mañana había planeado enterrar a su madre al día siguiente. La traición,
era tan grotesca, tan inmensa, que el cerebro de Mateo colapsó por un instante. Se dejó caer en el sofá con la mirada perdida como si le hubieran arrancado el alma del cuerpo. ¿Por qué?, preguntó finalmente con un hilo de voz que apenas se escuchaba. Sofía, ¿por qué te he dado todo? Te he dado mi vida, mi trabajo, mi amor. ¿Por qué querías matarla? Y entonces sucedió. El momento que había estado esperando y temiendo. Sofía, al verse acorralada sin salida, decidió que ya no valía la pena fingir. Se puso de pie lentamente, sacudiéndose el polvo de las rodillas, y aunque tenía las manos esposadas a la espalda, irguió la cabeza con esa soberbia maldita que la caracterizaba. Me miró a mí con asco, y luego se giró hacia Mateo con una frialdad que hizo que los policías dieran un paso atrás. ¿Que por qué?, escupió Sofía, y su voz ya no era dulce, era ácido puro. Por dinero, Mateo, por dinero. ¿Eres estúpido o te haces? Estamos en la ruina. En la maldita ruina. Debemos 3 meses de hipoteca, mis tarjetas están topadas, y tú con tu sueldo de arquitecto mediocre, no nos sacas de nada. Tu madre tiene un seguro de 1 millón de pesos. 1 millón que está ahí parado mientras nosotros nos ahogamos. Ella ya vivió suficiente. Es una vieja inútil que solo ocupa espacio. Yo solo estaba acelerando el trámite para salvarnos a nosotros. La bofetada verbal fue tan fuerte que Mateo retrocedió físicamente. Mediocre, repitió aturdido. ¿Me llamas mediocre? Trabajo 12 horas al día, Sofía. Te he pagado tus viajes, tu ropa, tus caprichos. Caprichos de baratija, le gritó ella, interrumpiéndolo con una risa histérica. Me merezco más. Me merezco una vida de verdad, no esta farsa de clase media en Coyoacán. Y tu madre, esa vieja bruja, se sienta sobre su dinero como un dragón. ¿Crees que me importaba su vida? ¿Me importaba mi futuro? Lo hice por nosotros, imbécil. No, grité yo, dando un paso al frente, rompiendo mi silencio. No mientas más. No lo hiciste por nosotros. Lo hiciste por ti. Y por él. Saqué la carpeta que me había enviado el licenciado Méndez y lancé las fotografías sobre la mesa de centro. Las fotos se esparcieron como un abanico de obscenidad. Sofía besando a otro hombre, Sofía en un hotel, Sofía riéndose en la playa con un sujeto musculoso mientras Mateo estaba trabajando. Mateo miró las fotos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de un dolor diferente. El dolor de la humillación masculina. Tomó una de las fotos con mano temblorosa. ¿Quién es este?, preguntó con la voz rota. ¿Quién es este tipo? Sofía, se llama Julián. Respondí yo, implacable porque la verdad a medias no cura. Es su amante desde hace 2 años. Y no solo eso, hijo. Mira los mensajes. Leí en voz alta el mensaje que me había aprendido de memoria en el taxi. Cada palabra un clavo en el ataúd de su matrimonio. Por aguanta, un poco más, bebé. En cuanto la vieja se muera y cobremos el seguro, dejo al idiota de Mateo y nos vamos a Cancún. Ya no lo soporto, me da asco que me toque. Me da asco que me toque. Esa frase flotó en el aire, cruel, definitiva. Mateo levantó la vista y miró a su esposa. Ya no veía a la mujer que amaba. Veía a una extraña que le daba asco. Me das asco tú, dijo Mateo, y por primera vez en su vida vi ira real en sus ojos. Me has estado engañando todo este tiempo. Me hiciste creer que estábamos construyendo una vida juntos y solo estabas esperando a que mi madre muriera para largarte con otro. Sofía, al ver que su carta de lo hice por nosotros había sido destruida, soltó una carcajada que nos heló la sangre a todos. «Ay, por favor, Mateo», se burló con el rostro contorsionado por el odio. «Mírate, eres patético. Siempre fuiste un hijito de mami. Un hombre sin carácter. Julián es un hombre de verdad. Tú solo eres un niño que necesita que su mamá lo defienda. ¿Crees que alguna vez te amé? Me casé contigo porque parecías tener futuro, pero resultaste ser un fracasado como tu madre». El comandante Ramírez dio un paso adelante, harto de escuchar tanta vileza. «Suficiente», gruñó. «Llévensela». Los oficiales agarraron a Sofía por los brazos. Ella se resistió, pataleando y gritando como una posesa. «Esto no se va a quedar así», chillaba mientras la arrastraban hacia la puerta. «Mi madre tiene abogados. Voy a salir, y cuando salga les juro que voy a quemar esta casa con ustedes adentro». «Tu madre ya sabe todo», le grité antes de que cruzara el umbral. «Y créeme, Sofía, ni el mejor abogado del mundo te va a salvar de lo que te espera». La puerta se cerró tras ella, silenciando sus gritos, pero el eco de su maldad seguía rebotando en las paredes.
Las sirenas afuera se encendieron de nuevo, alejándose, llevándose al cáncer que había infectado nuestra vida durante 5 años. Me quedé sola con Mateo, en la sala devastada. El silencio que siguió fue aterrador. Mi hijo estaba de pie en medio de la habitación con las fotos de la traición a sus pies y la tableta con el video del intento de asesinato de su madre en la mano. Parecía un niño perdido en medio de una guerra. Se le habían caído los hombros como si el peso de la verdad fuera físico. Caminé hacia él lentamente. Quería abrazarlo, quería decirle que todo iba a estar bien, pero sabía que no era cierto. Nada iba a estar bien por mucho tiempo. «¿Mamá?», susurró sin mirarme a los ojos. «Casi te mata». «Sí, hijo. ¿Y yo? Yo la traje a esta casa. Yo la metí en nuestras vidas. Yo te dije que estabas loca cuando me advertiste». Se giró hacia mí, y lo que vi en su rostro me rompió el corazón en 1000 pedazos. No era solo dolor, era vergüenza. Una vergüenza profunda, corrosiva. «Perdóname», dijo cayendo de rodillas frente a mí, abrazando mis piernas como cuando tenía 5 años y tenía miedo de los truenos. «Perdóname, mamá. Fui un ciego, fui un estúpido. Casi dejo que te matara». Me agaché y tomé su rostro entre mis manos. Sus lágrimas mojaban mis palmas calientes y saladas. «No fuiste estúpido, Mateo. Fuiste un hombre enamorado que confió en la persona equivocada. Eso nos puede pasar a todos. Pero ahora tienes que levantarte». «No puedo», sollozó él. «Me quitó todo. No tengo dinero. Debo millones. Mi matrimonio fue una farsa. Soy un fracaso». «No eres un fracaso», dije con firmeza, obligándolo a mirarme a los ojos. «Eres mi hijo». Y mientras yo respiré, y gracias a Dios y a mi astucia sigo respirando, tú no estás solo. Vamos a salir de esta. Pero primero hay una cosa más que debes saber». Mateo me miró con terror. «Hay más. ¿Qué más puede haber, mamá? ¿Qué más me ocultaron?». Respiré hondo. Sabía que esto era el golpe final, pero era necesario para limpiar la infección por completo. No solo te ocultó a su amante Mateo, te ocultó quién es ella realmente. Esa mujer fresa, esa ejecutiva de marketing, nunca existió. Le entregué el último documento de la carpeta, la carta de despido de hace 8 meses, la causa robo hormiga y falsificación de firmas. Se gastó el dinero de tu hipoteca en su cara, Mateo, y en hoteles con Julián. Esa casa que tanto querías. El banco la va a embargar el viernes. Mateo tomó el papel. Lo leyó. Y entonces algo cambió en él. El llanto cesó. La vergüenza se transformó en algo más frío, más duro. Se puso de pie lentamente. Arrugó el papel en su puño hasta que sus nudillos se pusieron blancos. El viernes preguntó con voz extrañamente calmada. «¿Sí?». «Bien», dijo. Y caminó hacia la ventana, mirando hacia la oscuridad donde se había ido la patrulla. «Que se la queden. Que se queden con la casa, con los muebles, con todo. Esa casa está maldita. No quiero nada que me recuerde a ella». Se giró hacia mí y vi a un hombre nuevo. Herido, sí. Cicatrizado también. Pero despierto. «Mamá, ¿puedo quedarme aquí esta noche? No quiero volver allá». «Esta es tu casa, hijo», le respondí abriendo los brazos. «Siempre ha sido tu casa. Nunca dejaste de ser mi Mateo». Nos abrazamos en medio de la sala silenciosa, 2 sobrevivientes de un naufragio emocional. Afuera, la noche de Coyoacán seguía su curso indiferente a nuestra tragedia. Pero adentro, bajo el techo que Sofía quiso heredar con sangre madre e hijo, comenzaban el largo, doloroso pero necesario camino de regreso el uno al otro. La víbora se había ido, pero el veneno tardaría mucho tiempo en salir de nuestro sistema. Cuando la última patrulla dobló la esquina y las sirenas se desvanecieron en la noche de Coyoacán, mi casa quedó sumergida en un silencio sepulcral de esos que zumban en los oídos y pesan en el pecho. No era el silencio de la paz, sino el silencio de un campo de batalla después de la masacre. Mateo seguía sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos, mirando fijamente la alfombra persa, donde minutos antes su esposa había estado arrodillada, esposada y escupiendo veneno. Yo lo miraba desde la puerta, sintiendo una mezcla de alivio y una tristeza infinita. Había salvado mi vida, sí. Había sacado a la víbora de mi nido. Pero al hacerlo, había tenido que demoler la vida de mi hijo. Verlo así, encogido, derrotado, hecho un guiñapo de hombre, me dolía más que si los frenos hubieran fallado de verdad.
Porque una madre puede soportar sus propios huesos rotos, pero ver el espíritu de su hijo fracturado es una agonía que no le deseo ni a mi peor enemigo. Me acerqué a la mesa de centro y recogí la copa de vino que Sofía había dejado a medio terminar. El borde todavía tenía la marca de su lápiz labial rojo sangre. Con un asco que me subió desde el estómago, caminé hacia la cocina y vacié el contenido en el fregadero. El vino se fue por el desagüe como se había ido la mentira de nuestro hogar feliz. Regresé a la sala. Mateo no se había movido ni un milímetro. Parecía una estatua de sal. Sabía que tenía que sacudirlo. No podía dejarlo hundirse en la autocompasión. La lástima es un lujo que los pobres no podemos permitirnos. Y aunque Mateo se creía rico, hace unas horas la realidad es que ahora era más pobre que un mendigo. No solo de dinero, sino de dignidad. «Levántate, Mateo», dije. Mi voz no fue un grito, pero tuvo el filo del acero templado. Él levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados, perdidos. «¿Para qué, mamá?», murmuró con voz pastosa. «Todo se acabó. Me van a quitar la casa el viernes. Tengo deudas que no puedo pagar ni viviendo dos vidas. Mi esposa quería matarte y largarse con otro. Soy un chiste, un maldito chiste. Eres un idiota». Eso sí, le respondí, sin suavizar el golpe, porque las heridas infectadas se curan con alcohol, no con besos. Pero sigues vivo. Y mientras tengas dos manos y un cerebro, no se ha acabado nada. Pero escúchame bien, hijo, porque esto no te lo voy a repetir dos veces. Las reglas han cambiado. Me planté frente a él, obligándolo a mirarme hacia arriba. Ya no era la viejita que tejía en el rincón. Era la matriarca que había sobrevivido a un intento de asesinato. Vas a ir al baño, te vas a lavar esa cara de vergüenza que traes y vas a venir a la mesa del comedor. Vamos a revisar cada papel, cada deuda, cada mentira. Y si veo que me ocultas un solo centavo, un solo detalle, te juro por la memoria de tu padre que te dejo hundirte solo. ¿Me entendiste? Mateo parpadeó, sorprendido por mi tono. Estaba acostumbrado a la madre que le preparaba chocolate caliente cuando estaba triste. Pero esa noche, el chocolate se había acabado. «Pero mamá, no tengo fuerzas». «Las buscas», grité golpeando la mesa con la palma de la mano. Sofía tuvo fuerzas para meterse debajo de un coche y cortar unos cables. Tú ten los pantalones para enfrentar el desastre que permitiste. «Órale, muévete». Mateo se levantó como impulsado por un resorte. El miedo a mi furia fue más fuerte que su depresión. Mientras él iba al baño arrastrando los pies, yo me senté a la cabecera de la mesa y desplegué los documentos del licenciado Méndez como un general despliega sus mapas de guerra. El desenlace está cerca y la tensión en esta casa se puede cortar con un cuchillo. Quédate conmigo hasta el final para entenderlo todo, porque la decisión que voy a tomar a continuación definirá el futuro de mi familia. Quiero saber, ¿estás de acuerdo con mi dureza hacia Mateo? ¿O crees que debería ser más compasiva en su momento de dolor? Escríbelo en los comentarios. Cuando Mateo regresó con la cara mojada y el cabello un poco más ordenado, pero con la mirada aún gacha, le señalé la silla a mi derecha. Se sentó en silencio. Empezamos la autopsia financiera. Fue brutal. Cada estado de cuenta era una bofetada. Cenas de 5,000 pesos en restaurantes de Polanco. Bolsas de marca de 30,000 pesos. Estancias en hoteles de lujo en Acapulco. Fechas que coincidían con los viajes de negocios de Sofía. ¿Sabías de esto?, le pregunté señalando un cargo de 15,000 pesos en una tienda de lencería fina. Mateo negó con la cabeza tragando saliva. No. Ella manejaba las cuentas. Me decía que eran gastos de la casa del súper. 15,000 pesos en el súper. Solté una risa amarga. Por Dios, Mateo. ¿Comían caviar o qué? No es que no supieras. Es que no querías saber. Era más fácil hacerte el tonto y disfrutar a la mujer bonita que cuestionar de dónde salía el dinero. Mateo bajó la cabeza avergonzado. Lo sé. Fui un cobarde. Fuiste un mandilón ciego, corregí. Pero eso se acabó. Aquí está el ultimátum, Mateo. Escúchalo bien. Puse mis manos sobre la mesa entrelazando los dedos. Yo tengo ahorros. No son millones, pero son los ahorros de toda una vida de trabajo honesto, no de estafas como las de tu mujer. Puedo pagar el retraso de la hipoteca para que no pierdas la casa este viernes. Puedo hablar con el banco para reestructurar la deuda. Los ojos de Mateo se iluminaron con una esperanza patética. ¿De verdad harías eso, mamá? Después de todo lo que... Cállate y escucha, lo corté en seco.
Dije que por puedo, por no, que por voy por a hacerlo gratis. Si pongo un solo peso para salvar tu desastre, la casa pasa a mi nombre. Inmediatamente. Vamos a ir al notario mañana mismo. Tú vivirás ahí si quieres, pero como inquilino, sin derechos de propiedad, hasta que me pagues el último centavo con intereses. Mateo abrió la boca ofendido. ¿Me vas a quitar mi casa? Esa casa nunca fue tuya, Mateo. Fue del banco y de los caprichos de Sofía. Ahora será mía. ¿Es eso o te vas a la calle el viernes? Tú decides. Hubo un silencio tenso. Mateo luchaba internamente. Su orgullo de hombre proveedor estaba siendo triturado, pero sabía que no tenía opción. Está bien, susurró. Lo que tú digas. Y hay otra condición, añadí, inclinándome hacia adelante. Vas a ir a terapia. Y vas a testificar contra Sofía. Sin dudar. Sin pobrecita. Sin es que la amaba. Vas a contarle al juez cada detalle de cómo te robó, cómo te engañó y cómo intentó matar a tu madre. Si veo que titubeas, si veo que intentas protegerla aunque sea un poquito, te saco de mi vida, Mateo. Y esta vez es en serio. La dureza de mis palabras era necesaria. Necesitaba saber de qué lado estaba. Si todavía guardaba alguna lealtad enfermiza hacia esa criminal, yo no podía ayudarlo. La odio, mamá, dijo Mateo, y por primera vez su voz sonó firme, cargada de una ira fría. No la voy a proteger. Quiero verla pudrirse en la cárcel. Me quitó 5 años de mi vida. Me hizo odiarte a ti. Eso no se perdona. Asentí satisfecha. Parecía que habíamos llegado a un acuerdo. Pero el destino, que es un guionista cruel, tenía preparada una última sorpresa para esa noche. El teléfono de la casa sonó. Ese teléfono fijo que casi nunca usábamos y que sonaba como una alarma de incendio en la quietud de la noche. Eran las 11:30. Nadie llama a esa hora para dar buenas noticias. Mateo y yo nos miramos. No contestes, dijo él con miedo. Contesta, ordené. Si es quien creo que es, no vamos a escondernos. Mateo levantó el auricular con mano temblorosa y puso el altavoz. Bueno, maldito infeliz. La voz que salió del aparato era aguda, chillona y estaba cargada de una furia histérica. Era doña Bernarda. ¿Qué le hicieron a mi hija? La policía me dice que está detenida. Ustedes le pusieron una trampa. Son unos nacos, unos montoneros. Mateo palideció, pero yo le hice una seña para que me pasara el teléfono. Tomé el auricular con la calma de quien sostiene una granada sin seguro. Buenas noches, Bernarda, dije con una voz tan dulce que parecía mermelada envenenada. Veo que ya recibiste la noticia. ¿Y el coche? ¿Te gustó? ¿El coche? ¿Tú? Chilló. Bernarda. Vieja bruja. Tú planeaste todo. Mi Sofía es incapaz de matar una mosca. Seguro tú cortaste esos frenos para incriminarla, porque le tienes envidia. Te voy a demandar. Tengo a los mejores abogados de México. Te voy a quitar hasta la dentadura postiza anciana del demonio. Bernarda, cállate la boca, le dije bajando el tono a un susurro peligroso. Tu hija confesó. Está grabado. Hay video. Hay huellas. Pero lo más interesante no es eso. Lo más interesante es lo que encontró mi contador en los correos de Sofía. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio culpable. ¿De qué hablas?, tartamudeó Bernarda bajando el volumen de sus gritos. Hablo de los correos donde ella te contaba sus planes, Bernarda. Mamá, ya casi cae el dinero. Mamá, aguanta, con el seguro de la vieja pagamos tu operación. Tú lo sabías. Esto era una apuesta. Yo no había visto esos correos específicos, pero conocía la naturaleza humana. Y conocía a Bernarda. Sabía que Sofía no había actuado sola en su codicia. Escuché un jadeo al otro lado. Había dado en el blanco. Eso es mentira. Yo no. Tú eras la cómplice moral, Bernarda. Tú la presionabas por dinero. Tú le enseñaste a ser una parásita. Y si te atreves a mandar un solo abogado a molestarme, o si intentas acercarte a mi hijo, le entregaré esos supuestos correos a la fiscalía, y te aseguro que te van a poner en la celda junto a tu hijita para que sigan platicando de sus planes. ¿Me escuchaste? Bernarda no respondió. Solo escuché una respiración agitada y luego un clic. Colgó. Había huido como la rata que era. Colgué el teléfono lentamente y miré a Mateo. Él me miraba con la boca abierta con una mezcla de admiración y terror. ¿De verdad existen esos correos, mamá?, preguntó. No lo sé, admití encogiéndome de hombros, pero su silencio me dice que sí, y ahora ella lo sabe.
El miedo es una herramienta muy útil, hijo. Aprende a usarlo. Me senté de nuevo sintiendo cómo la adrenalina empezaba a bajar dejándome un cansancio infinito en los huesos. Mañana será un día largo, Mateo. Tenemos que ir al banco, al notario y a la fiscalía. Ve a intentar dormir. Mateo se levantó, caminó hacia mí y torpemente me dio un beso en la frente. Gracias, mamá. Eres de miedo, pero gracias. Soy madre, Mateo. Solo soy madre. Y una madre hace lo que sea necesario. Cuando Mateo subió las escaleras hacia su antigua habitación, me quedé sola en la sala. Miré el reloj. Medianoche. El día más largo de mi vida había terminado. Sofía estaba en una celda fría. Bernarda estaba temblando en su mansión hipotecada. Y mi hijo estaba a salvo bajo mi techo. Me toqué el pecho donde mi corazón latía con un ritmo cansado pero constante. Gracias, Virgencita, susurré. Gracias por darme la fuerza para ser el monstruo que ellos necesitaban que fuera para vencer a los suyos. Apagué la luz dejando la casa en oscuridad, pero por primera vez en 5 años sentí que la oscuridad no era amenazante, era el preludio de un nuevo amanecer. El amanecer en Coyoacán llegó con una luz grisácea y fría, como si el sol tuviera vergüenza de iluminar la escena del crimen moral que había ocurrido en mi sala la noche anterior. Me desperté con el cuerpo adolorido, no por el esfuerzo físico, sino por el peso de la cruda moral, esa resaca del alma que te deja el haber tenido que destruir a tu propia familia para salvarla. Bajé a la cocina y encontré a Mateo sentado frente a una taza de café intacta. Llevaba la misma ropa de ayer arrugada y oliendo a sudor rancio y desesperación. Parecía un espectro, una sombra del hombre que alguna vez fue. Sus ojos estaban clavados en el vacío, y por un momento sentí el impulso de abrazarlo y decirle que todo era una pesadilla. Pero la madre protectora había muerto para dar paso a la madre guerrera. No había lugar para consuelos falsos. La realidad, por cruel que fuera, era nuestra única medicina. «Bébete el café, Mateo», le dije rompiendo el silencio con mi voz de mando. «Tenemos una cita en el banco a las 9, y después vamos a ver al abogado penalista. No tienes tiempo para lamerte las heridas». Mateo levantó la vista lentamente. Sus ojos estaban inyectados de sangre rodeados de ojeras moradas que parecían golpes. «¿Para qué ir al banco, mamá?», murmuró con voz rasposa. «Ya sé que estoy en la ruina. ¿Necesitas que un cajero me lo confirme en la cara para humillarme más?» «No es para humillarte», respondí, sirviéndome una taza con mano firme. «Es para saber exactamente qué tan profundo es el agujero donde te metió esa mujer. Necesitamos saber si estamos cavando una tumba o un túnel de salida. Y te advierto una cosa, si te veo llorar frente al gerente, te doy una bofetada ahí mismo. Los Castillo no lloran por dinero. Lloran por muertos y aquí el único muerto es tu matrimonio». Llegamos a la sucursal bancaria justo cuando abrían las puertas. El gerente, el señor Valdés, nos recibió con esa amabilidad tensa de quien sabe que va a dar malas noticias. Nos sentamos en su oficina de cristal, expuestos a las miradas de todos como peces en una pecera sucia. Cuando Valdés desplegó el historial crediticio de Mateo, hasta yo sentí un nudo en el estómago. No eran solo los 2 millones que habíamos calculado, había más. Préstamos rápidos solicitados por aplicaciones, créditos automotrices por coches que no existían, y lo peor, un aval solidario que Sofía había falsificado a nombre de Mateo para un negocio fantasma de su madre, doña Bernarda. «Señor Castillo», dijo Valdés, ajustándose los lentes con incomodidad. En 30 años de carrera nunca había visto un desfalco doméstico tan agresivo. Su esposa no solo gastaba, ella saqueaba. Hay transferencias hormiga diarias de 5,000 pesos a una cuenta a nombre de un tal Julián Pérez. Mateo cerró los ojos y apretó los puños sobre el escritorio hasta que los nudillos se le pusieron blancos. El nombre de su rival, pronunciado en voz alta en un banco, sonaba sucio, vulgar. «¿Cuánto es el total, Valdés?», preguntó Mateo con la mandíbula tensa, sumando intereses, moratorios y penalizaciones. «Estamos hablando de casi 3,5 millones de pesos. Si no liquidan la hipoteca para el viernes, el proceso de embargo es irreversible». Salimos del banco en silencio. Mateo caminaba arrastrando los pies como si llevara cadenas. 3,5 millones. Esa era la etiqueta de precio de su ceguera. Pero lo que más me dolía no era el dinero. Era ver cómo la dignidad de mi hijo había sido tasada y vendida por una mujer que ni siquiera sabía lavar un plato. Me giré hacia él en medio de la banqueta. «¿Te das cuenta?», le espeté sin piedad. «No solo te puso los cuernos, te vendió.
Te hipotecó el futuro para pagarle los vicios a su amante. Y tú, mientras tanto, llegabas a casa con flores para ella. Eres un arquitecto, Mateo. Construyes edificios. ¿Cómo pudiste dejar que los cimientos de tu propia vida se pudrieran así, sin darte cuenta? Mateo me miró, y por primera vez vi un destello de odio en sus ojos, no hacia mí, sino hacia sí mismo. Porque era perfecta, mamá escupió con amargura. Porque actuaba tan bien, me hacía sentir que yo era el afortunado. Me manipuló tan bien que yo le daba las gracias mientras me robaba. Me siento como el rey de los estúpidos. Pues abdica del trono, hijo, le dije, tomándolo del brazo, porque ahora vamos a casa a hacer lo que debimos hacer hace mucho tiempo, sacar la basura. El regreso a casa fue sombrío. Nuestra casa se sentía contaminada. Cada rincón tenía la huella de Sofía, sus cuadros abstractos pretenciosos, sus cojines de seda, que nadie podía tocar su olor impregnado en las cortinas. Trae bolsas de basura, le ordené a Mateo, de las grandes, de las negras. Hoy no vamos a empacar, vamos a purgar. Subimos a la habitación principal. Mateo dudó en el umbral. Era su santuario, el lugar donde había amado a esa mujer, donde había dormido abrazado a su asesina. Entra, dije, empujándolo suavemente. Y empieza por el armario. Mateo abrió las puertas del vestidor de Sofía. Era un templo al consumismo, filas de zapatos de suela roja, vestidos de diseñador, con las etiquetas aún puestas, bolsas que costaban más que mi coche. Mateo tomó un vestido de seda verde, uno que ella usó en la última Navidad, cuando brindó por la familia unida, mientras ya planeaba mi muerte. Lo miró por un segundo, y luego, con un grito gutural que me heló la sangre, lo rasgó por la mitad. El sonido de la tela rompiéndose fue liberador. «¡Basura!», gritó Mateo, tirando los trapos al suelo. «Todo es basura. Todo es mentira». Empezamos a llenar las bolsas con una furia metódica. Zapatos, joyas de fantasía, perfumes caros. Nada se salvaría. Pero entonces, mientras vaciaba el cajón de su buró, encontré algo que detuvo mi corazón. Escondido al fondo, pegado con cinta adhesiva bajo el cajón, había un teléfono celular barato, un quemador como los llaman en las películas. Mateo, lo llamé con voz grave. «Mira esto». Él se acercó sudando y con las manos temblorosas. Tomó el teléfono. Estaba encendido con poca batería. No tenía contraseña. Sofía, en su arrogancia, ni siquiera pensó que alguien buscaría allí. «Abre los mensajes», le dije. «Necesitas ver el fondo del abismo para poder escalar hacia afuera». Mateo abrió la bandeja de entrada. Había cientos de mensajes con Julián Amor, pero no eran mensajes de amor romántico. Eran mensajes de una crudeza pornográfica y cruel. Mateo leyó uno en voz alta, y su voz se quebró en 1000 pedazos por: «Ya no aguanto dormir con él, bebé. Huele a leche agria y a fracaso. Cada vez que me toca tengo que cerrar los ojos e imaginar que eres tú. Pero vale la pena. La vieja está cada día más débil. Pronto seremos libres y ricos». Mateo dejó caer el teléfono como si le quemara la piel. Se llevó las manos a la boca y corrió al baño. Escuché sus arcadas violentas. Estaba vomitando el amor que le tenía, vomitando 5 años de mentiras, vomitando la imagen de esa mujer que fingía placer mientras pensaba en otro. Me quedé allí mirando el teléfono en el suelo, sintiendo una rabia tan fría que podría haber congelado el infierno. «Huele a fracaso». Así describía al hombre que le pagaba el techo, la comida y los lujos. Esa mujer no merecía cárcel, merecía el olvido absoluto. Cuando Mateo regresó, estaba pálido, lívido, pero sus ojos estaban secos. Ya no quedaban lágrimas, solo quedaba ceniza. «Quémalo todo», mamá dijo con voz muerta. «No quiero donar su ropa, no quiero que nadie más use esa inmundicia. Quémalo todo en el patio». «Lo haremos», prometí. «Pero primero hay una llamada que atender». Mi celular sonó. Era el licenciado Méndez, quien ahora también fungía como nuestro enlace con la fiscalía. Doña Elena, su voz sonaba tensa. «Acabo de salir del Ministerio Público. El abogado de Sofía ya presentó su estrategia de defensa. Tiene que prepararse. Es sucio, muy sucio. Dígamelo, licenciado. A estas alturas nada me asusta. Alegan que Sofía actuó bajo coacción. Dicen que Mateo la maltrataba psicológicamente, que la tenía amenazada y que ella cortó los frenos en un momento de brote psicótico, inducido por el abuso doméstico. Quieren voltear la tortilla. Quieren hacer pasar a Mateo como el villano y a usted como la cómplice que encubría los abusos». Sentí que la sangre me hervía en las sienes.
La audacia de esa mujer no tenía límites. Desde la cárcel, con las esposas puestas, seguía intentando destruirnos. Miré a Mateo, que seguía rompiendo frascos de perfume contra la pared, ajeno a esta nueva amenaza. Que lo intenten, licenciado, respondí con una calma que daba miedo. Que se atrevan. Tengo videos, tengo audios, tengo sus correos con el amante. Si quieren guerra sucia, les voy a dar guerra nuclear. Dígale al fiscal que no aceptamos ningún acuerdo. Vamos a juicio. Y quiero que esa mujer salga del tribunal directo al penal de Santa Marta y que no salga hasta que tenga 100 años. Colgué el teléfono y miré el caos de la habitación. Ropa rasgada, vidrios rotos, un matrimonio convertido en escombros. Pero entre toda esa destrucción vi algo que me dio esperanza. Vi a Mateo de pie, respirando agitadamente, pero de pie. Ya no era el niño asustado de anoche. Era un hombre herido, furioso, pero vivo. ¿Qué pasó?, preguntó él viéndome la cara. Sofía dice que tú la maltratabas, le solté. Dice que tú la obligaste a hacerlo. Mateo soltó una carcajada seca, sin humor. Ah, sí. Pues que se lo diga al juez. Ya no me importa lo que diga. Ya no tiene poder sobre mí. Mamá, saca las bolsas. Vamos a prenderle fuego a este pasado de mierda ahora mismo. Esa tarde, en el patio trasero de nuestra casa en Coyoacán, bajo el cielo anaranjado que tantas veces había sido testigo de mi soledad, hicimos una hoguera. No era legal. Y seguramente los vecinos se quejarían por el humo, pero era necesario. Vimos arder los vestidos de seda, los zapatos de tacón, las cartas falsas de amor. El fuego consumía el poliéster y el cuero, elevando una columna de humo negro hacia el cielo. Mateo miraba las llamas con una expresión indescifrable. El reflejo del fuego bailaba en sus ojos. ¿Crees que alguna vez podré confiar en alguien otra vez?, me preguntó, sin apartar la vista de la hoguera. Me acerqué a él y le puse una mano en el hombro. La confianza es como un vaso de cristal, hijo. Una vez que se rompe puedes pegarlo, pero siempre se verán las grietas. Pero las grietas también dejan entrar la luz. Aprenderás a confiar, pero esta vez confiarás con los ojos abiertos, no con el corazón vendado. El fuego crujió, devorando el último vestigio de Sofía Rivas. Las cenizas flotaron en el aire, ligeras, grises, insignificantes. Igual que ella, el proceso de sanación había comenzado, y aunque la cicatriz sería profunda y fea, al menos la infección había sido cauterizada con fuego. Mañana sería otro día. Mañana iríamos por la casa. Mañana empezaríamos a pagar la deuda. Pero hoy solo éramos madre e hijo viendo arder al diablo. Han pasado 6 meses desde aquella noche en que el fuego consumió la ropa de diseñador de Sofía en mi patio trasero. 6 meses que han parecido 6 años. Coyoacán sigue igual, con sus calles empedradas y sus vendedores de esquites en la plaza. Pero dentro de mi casa el aire ha cambiado. Ya no huele a ese perfume barato disfrazado de caro que usaba mi nuera, ni se escucha el tintineo de copas de vino celebrando victorias vacías. Ahora huele a trabajo, a esfuerzo y a veces a la soledad tranquila de 2 personas que están aprendiendo a conocerse de nuevo. La batalla legal terminó hace apenas una semana, y el eco del mazo del juez todavía resuena en mis oídos como la melodía más dulce que he escuchado en mi vida. Recuerdo la cara de Sofía cuando le dictaron sentencia. Ya no era la mujer altiva que me miraba por encima del hombro. Era un animal acorralado, flaco, sin maquillaje, con el cabello opaco y las raíces negras, delatando su verdadera naturaleza. 15 años, dijo el juez sin titubear, por intento de homicidio agravado por parentesco, fraude y falsificación de documentos. Sofía no lloró. En su lugar se giró hacia nosotros, hacia Mateo y hacia mí, y soltó una risotada que heló la sangre de todos los presentes en la sala. «Disfruten su miseria», gritó mientras los custodios la arrastraban. «Se quedan con su casa vieja y sus vidas aburridas. Yo al menos intenté vivir. Ustedes ya están muertos». Mateo ni siquiera parpadeó. Me tomó de la mano apretándola fuerte y por primera vez vi en él la firmeza de su padre. No bajó la mirada. La sostuvo hasta que ella desapareció por la puerta lateral. «Estás equivocada», murmuró él, más para sí mismo que para ella. «Nosotros estamos despertando. Tú eres la que va a dormir en una celda de 2x2. Ese momento, esa pequeña victoria de carácter valió más que todos los millones que casi perdemos. Pero la justicia divina no se detuvo ahí. Doña Bernarda, la madre cómplice, la dama de sociedad, tuvo su propio juicio. No fue penal, fue social y financiero. Para pagar la defensa inútil de su hija, tuvo que vender su casa de Las Lomas,
Ahora vive en un departamento rentado en una colonia popular y dicen las malas lenguas que en este barrio vuelan que ha tenido que vender hasta sus joyas falsas para comer. La arrogancia se paga caro y la factura siempre llega con intereses. Pero no todo ha sido victoria. La reconstrucción es un proceso sucio y doloroso. Mateo cumplió su palabra, o mejor dicho, yo le hice cumplirla a rajatabla. La casa ahora está a mi nombre. Legalmente mi hijo es mi inquilino. Cada mes puntualmente deposita una renta que usamos para pagar las deudas monstruosas que dejó Sofía. Mi hijo, el arquitecto que se creía rico, ahora trabaja turnos dobles. Ha tenido que bajar al mundo real, vendió su coche de lujo y se compró un sedán usado. Los fines de semana hace proyectos freelance y supervisa obras pequeñas, esas que antes despreciaba por ser poca cosa. El otro día lo vi llegar sucio de polvo de construcción con las botas llenas de lodo. Se sentó en la cocina y devoró un plato de frijoles con arroz como si fuera manjar de dioses. ¿Te sabe rico, hijo?, le pregunté. Me sabe a honestidad, mamá, respondió limpiándose con una tortilla. Antes comía langosta con dinero robado y me sabía a ceniza. Esto me lo gané yo. Me acerqué y le besé la cabeza. Ese olor a sudor y trabajo era el mejor perfume que podía tener un hombre. Sofía le había enseñado a gastar. Yo le estaba enseñando a vivir. Sin embargo, las cicatrices emocionales son las más difíciles de borrar. Mateo va a terapia 2 veces por semana. Al principio iba a regañadientes, pero ahora dice que es lo único que le impide volverse loco. El síndrome del superviviente lo llama su psicólogo. La culpa de haber dormido con el enemigo, de no haber visto las señales. ¿Cómo pude ser tan ciego, mamá?, me preguntó una noche mientras tomábamos té de manzanilla en la sala, esa misma sala donde casi pierdo la vida. Ella me decía que tú eras la tóxica y yo le creía. Te llamé loca. Te llamé estorbo. ¿Cómo puedes perdonarme eso? Dejé mi taza en la mesa y lo miré a los ojos. En ellos vi el dolor crudo sin filtros. Porque soy tu madre, Mateo. Y una madre perdona pero no olvida. No olvido para que no vuelva a pasar. Te perdono porque sé que no eras tú. Era tu miedo a estar solo, tu deseo de ser validado por una mujer bonita. Pero escúchame bien. El perdón no es un borrón y cuenta nueva. Es una oportunidad. Tienes una segunda vida. No la desperdicies buscando a otra Sofía solo para llenar el hueco. Mateo asintió con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. No, mamá. La próxima vez. Si es que hay una próxima vez, buscaré a alguien que sepa comer frijoles con nosotros y que te respete. Si no te respeta a ti, no entra en mi vida. Esa frase cerró el círculo. La jerarquía se había restablecido, no porque yo quisiera controlar su vida, sino porque él entendió que el respeto a la madre es el primer filtro para detectar a una buena persona. Si alguien te pide que elijas entre tu madre y ella, esa persona no te ama, te quiere poseer. A veces por las noches me despierto sobresaltada pensando que escucho pasos en el pasillo, pensando que Sofía ha escapado y viene a terminar el trabajo. Entonces me levanto, reviso los cerrojos, miro las cámaras de seguridad que instalamos y me recuerdo a mí misma. Ganaste, Elena. Estás viva. El coche gris, mi viejo Volkswagen, lo vendí. No podía subirme a él sin sentir el fantasma de la muerte en los pedales. Con ese dinero y un poco más, arreglamos el jardín. Ahora, donde antes había maleza que Sofía criticaba, hay rosales. Y por supuesto, un arco de bugambilias nuevas, magentas y vibrantes, que florecen con una furia hermosa. Son mi símbolo. Resistentes, espinosas si las tratas mal, pero capaces de dar una belleza inigualable si las cuidas. Mi relación con Mateo no es perfecta. A veces discutimos. A veces él se frustra por la falta de dinero y yo me pongo estricta con los pagos. Pero es una relación real, sin máscaras, sin hipocresía. Ya no soy la suegrita estorbo. Soy la socia, la madre, la sobreviviente. Ayer fue el cumpleaños de Mateo. No hubo fiesta en restaurante de lujo ni regalos de marca. Hice mole poblano, su favorito. Invitamos a don Chuy y al licenciado Méndez. Fue una cena sencilla, con risas honestas y brindis con tequila barato pero bueno. Don Chuy, ya con un par de tequilas encima, levantó su vaso. Por la doña Elena, dijo con su voz ronca, que tiene más pantalones que muchos hombres que conozco. Y por Mateo, que tuvo la suerte de heredar esos pantalones a tiempo. Todos reímos. Mateo me miró y levantó su copa. Por ti, mamá. Gracias por no dejarme morir en mi propia estupidez.
Gracias por ser el monstruo que necesité para salvarme del monstruo que elegí. Esa noche, cuando todos se fueron y la casa quedó en silencio, salí al patio. Me senté bajo el arco de bugambilias y miré la luna llena sobre Coyoacán. Pensé en Sofía sola en su celda. Pensé en Bernarda amargada en su departamento pequeño. Y pensé en mí. Tengo 65 años. Muchos dirían que mi vida ya pasó, que estoy en la etapa final, como dijo aquella víbora. Pero yo siento que apenas estoy empezando. He descubierto que dentro de esta anciana con olor a naftalina vive una leona, y esa leona ya no duerme. Duerme con un ojo abierto. La vida nos da lecciones brutales. A veces el enemigo duerme en la habitación de al lado. A veces el amor nos ciega tanto que no vemos el cuchillo hasta que nos corta la piel. Pero también nos enseña que nunca es tarde para defenderse, que la dignidad no tiene edad, y que una madre, una verdadera madre, es capaz de incendiar el mundo entero para salvar a su hijo, incluso si tiene que quemarlo a él un poquito para que despierte. Esta fue mi historia, la historia de cómo sobreviví a mi nuera, la historia de cómo recuperé a mi hijo, y sobre todo la historia de cómo aprendí que los frenos de un coche se pueden cortar, pero el espíritu de una mujer decidida es inquebrantable. Si esta historia te hizo sentir algo, rabia, tristeza, esperanza, te pido que la compartas. No te quedes con ella. Compártela con tu hija, con tu amiga, con tu madre. Porque allá afuera hay muchas Sofías buscando víctimas y necesitamos más Helenas dispuestas a desenmascararlas. Gracias por acompañarme en este viaje doloroso pero necesario. Soy Elena Castillo, y desde mi casa, en Coyoacán, bajo mis bugambilias, te digo, cuida tu corazón, cuida tu espalda, y nunca, nunca subestimes el poder de una madre. Hasta la próxima historia. Aviso final, e importante, sobre la naturaleza de esta historia, los personajes, situaciones y nombres presentados en este relato, Elena Mateo, Sofía, etc., son completamente ficticios y han sido creados con fines de entretenimiento y reflexión dramática. Cualquier parecido con personas vivas o muertas o con hechos reales es pura coincidencia. Reflexión sobre la realidad. Aunque esta es una obra de ficción, los temas que aborda, como la violencia doméstica, el abuso financiero hacia los adultos mayores, abuso patrimonial, la manipulación psicológica, gaslighting y el fraude familiar, son problemas graves y reales que ocurren diariamente en nuestra sociedad. Búsqueda de ayuda. Si tú o alguien que conoces está viviendo una situación de abuso, amenaza o explotación por parte de un familiar, no estás sola o... El silencio es el mejor amigo del abusador. Busca asesoría legal y psicológica. La violencia no siempre deja moretones visibles. A veces deja deudas y cicatrices en el alma. Protege tu patrimonio y tu integridad. Tu vida vale más que cualquier herencia.